Yo siempre le digo a Cabrera, si yo hubiese sido mejor caddy, Cabrera hubiese ganado 10 torneos más. A mí me parece que me quedaba grande ya la situación. Viste, trataba de ayudarlo, pero el tipo no arruga, el tipo se le mueve la pera, el tipo va. Si vos haces una película, no te sale tan bien como la vida real. Es cuando escuchás ese que la metió, porque escuchás ese ruido. ¿No? Qué locura. Bienvenidos a una nueva edición del Cuarto Verde, el podcast de WeGolf, donde buscamos tener estos espacios para hablar del deporte que tanto queremos. Y hoy tenemos un lujo impresionante. Tenemos la visita de Rubén Llorio. Rubén, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por haberme invitado. La verdad que siempre un placer contarle y vivir la experiencia con ustedes y bueno, aprender juntos de esto que nos gusta tanto, ¿no? Rubén, caddy del PGA Tour, caddy de lo que sería la Fórmula 1, un gran vínculo con el golf y además quien le llevó los palos a Cabrera en la victoria del 2009. Por eso la idea es que nos cuentes un poco cómo es todo ese mundo desde adentro y sobre todo meternos en el recorrido de lo que fue esa semana tan especial para el golf argentino y para ustedes en particular. Y sí, bueno, fue la semana, no solamente que el Máster es el torneo de golf, por lo menos para mí, es el torneo que todos esperamos que llegue, ¿no? Que marca el principio del año golfístico, ¿no? Todo el mundo es como Navidad para el golfista, que espera que se abran las puertas, ¿viste? Está siempre en el horizonte. Está ahí. Todos contamos, ¿viste? Los días hasta que llega y bueno, por suerte esta es la semana de poder vivir otro Máster, ¿no? Qué lindo, Rubén. Pero bueno, como siempre acá tenemos el 7 al 1, que son 7 preguntas de respuesta rápida. Y como siempre decimos, ¿por qué? 7 al 1 y ya después vamos mucho más relajado al tee del 2. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a jugar al golf? Bueno, yo empecé de caddy cuando tenía 12 años en Ranelagh. ¿Y cuál es el primer recuerdo que tenés? Y me acuerdo mucho de llegar al club, que yo vivía muy cerca del club. Y bueno, gracias a mi amigo Fabián, que fue el que me llevó al club. Veníamos de un, no, como dicen los gringos, un background, de algo muy, muy humilde. Y él había empezado a hacer de caddy en el club. Así que un día me dijo en el verano si lo quería acompañar. Yo no sabía mucho de lo que se trataba, había pasado 1000 veces porque vivía a 6 cuadras del club, no sabía de lo que era, veía que siempre, viste, muchos árboles, veía algo muy grande, pero no sabía bien, no dimensionaba bien lo que era. ¿Qué pasaba ahí adentro? Hasta que, bueno, por suerte me lo crucé a Fabián y le agradezco inmensamente, ¿no? De que me haya dicho un día acompáñame. Rubén, hoy jugás. Si me dijiste no tenías handicap, pero si tuvieras un handicap actual, ¿cuál sería? Juego 15. ¿Y el mejor nivel que jugaste? Tengo competencia dura en casa porque mi hija y mi señora juegan mucho, así que es una competencia dura. Así que me tengo que poner las pilas y trato de jugar mucho, practicar y he hecho 80 en Ranelagh. ¿Cuál es tu modalidad de juego favorita? Medal. ¿La mejor vuelta que jugaste? En Ranelagh con Cata, mi nena, mi hija, y Mara, mi señora, hizo 80, le gané las dos, así que ese día no lavé los platos. ¿Y la última vez que jugaste? Jugué en Houston, con el torneo de los Caddies, que un forball que todos los martes la organización de la Asociación de los Caddies hace un torneito y bueno, nos tocó jugar hoy un par 3, un campito de par 3, así que bien, tomando alguna cervecita y sin contar tanto los golpes. Nada, no, jugando con amigos. ¿Podés definir el golf en una palabra? Fantástico. Si tuvieras que elegir una cancha para jugar el resto de tu vida. Augusta, sin duda. ¿Y si tuvieras que elegir un destino de golf? Bueno, hay muchísimos, ¿no? Me gustó mucho España, mucho golf en España. Inglaterra, increíble. El año pasado cuando fuimos a Irlanda también, el campo de Portrush y la zona y cómo viven los irlandeses del golf, te empieza a contagiar. Y el golf, viste, crea locos, es una máquina de crear locos. Y en esa parte del mundo la gente vive el golf como una religión. Qué lindo. Sí, es hermoso. Increíble.
Rubén, vamos hecho el 7-1, Sí. vamos ahora sí a meternos primero en tu historia personal y después sí a tu actualidad y a cómo fue esa semana de Augusta junto al Pato. Contabas recién, ¿cómo eran esos primeros años en Ranela cuando a los 12 años empezaste a trabajar? ¿Cómo fue? Y bueno, yo empecé porque tenía un amigo, que todavía por suerte somos muy amigos con Fabián, vecinos de Ranela, vivíamos muy cerca del club, a 6 cuadras del club, y fuimos al colegio juntos, compartíamos todo el día juntos, y lo empiezo a ver, ¿no? Como te decía, de unas familias muy humildes, y lo empecé a ver con bicicleta nueva, ropa nueva y diferente. Entonces me acerqué y le digo, ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Entonces ahí me dice, estoy yendo al club. Los sábados y domingos voy al club a hacer de Cádiz. Y bueno, él fue el que me ayudó, me llevó, me dijo, vamos al club. Y bueno, fui con él y ahí empezó esto. ¿Y cómo era el Ranela en esa época? Y era genial, era la época, creo que era la época dorada. Estamos hablando año más o menos. 83, 84. Era la época dorada de Ranela, de gente Kaplane, qué sé yo, Ocampo, Texier, gente de unos aficionados de muchísimo nivel, de muchísima historia, caballeros del golf, no solamente por ser buenos jugadores, sino que eran caballeros del golf. La verdad que era un club de golf, como, ¿no? Con todas las letras. Y estaba el 1. Y estaba, bueno, el dios del golf en ese momento, ¿sí? Roberto De Vicenzo, ¿cómo fue la primera vez que lo viste? ¿Te acordás? Bueno, me acuerdo. Perdón, ¿sabías vos quién era? Porque vos cuando entraste a los 12 años no... No sabía quién era. Nunca. Después, cuando uno va creciendo en el golf, empezás a dimensionar a quién tenés al lado. Por eso, como lo de Cabrera, ¿no? Cuando uno ve en la distancia, el tiempo, dimensiona lo que pasó, ¿no? Y con Roberto pasa lo mismo. Verlo todos los días tomando un café en el bar, uno por ahí no dimensionaba quién fue Roberto, ¿no? Y más, sobre todo con su personalidad, que era un tipo abierto, un tipo que siempre te saludaba, te miraba a los ojos para saludarte, te daba la mano, un tipo súper educado que no te hacía dimensionar con quién estabas enfrente, ¿no? ¿Y vos tenías relación con él? No tenía una relación cercana con él, no. Sí, siempre, ¿no? Era bueno escucharlo, era bueno... Muchos consejos siempre, ¿no? Yo pienso que iba más allá que los consejos. Él sí daba muchos consejos sobre el deporte, sobre cómo jugar, el grip. A él le gustaba ir mucho al patigrín y se rodeaba, ¿no? de los amateurs que estaban por jugar, de sus amigos, de algún pro que estaba ahí dando vueltas. Y muchos consejos de golf, del grip así, que vi esto, de la nueva técnica que haya visto, porque él viajaba mucho. Y creo que él era muy inteligente y no daba un consejo personal, pero siempre sí contaba muchas historias, muchas historias. Entonces ahí vos empezabas a decir, esto que él me contó puede servirme para solucionar este tema. Imagínate que Roberto viajó toda la vida y todo lo que uno aprende viajando. Entonces, él por suerte era un libro abierto, así que él contaba muchas sus anécdotas cuando viajaba, con quién viajaba, porque él te hablaba de Sam Smith o de Claro. Hogan como hablaba de vecino. Entonces, dimensionándolo después del tiempo, te das cuenta a quién tuviste adelante, ¿no? Y practicaba mucho, aunque estaba más grande, ¿no? Muchísimo. Él, hasta el día de hoy, todo el mundo lo recuerda. Me pasa a mí que muchas veces cuando uno dice que es argentino, se acuerdan de Vicenzo. Sí. Y en Ranela practicaba. Él era hiper profesional para la época, muy profesional, era un adelantado. Bueno, Eso te iba a preguntar, porque hoy, que ahora después nos vamos a meter en el PGA Tour y demás, pero en esa época no pasaba tanto como se preparaban, como lo hacía De Vicenzo. como él fue uno de los primeros que empezó a usar el pater largo. Yo me acuerdo que él llegó con un pater largo que él de la empresa que él patrocinaba, que era Northwestern, y él siempre era de ponerle plomo a los palos, buscar más, y siempre estaba disconforme, pero hiper profesional para la época, practicaba mucho, y no solamente que practicaba
el tiro normal, sino que practicaba tiros que le podían quedar, de tiros difíciles, del búnker, viste, a banderas largas o chiquitito, pero practicaba mucho. El tipo era hiper profesional. Rubén, ¿y cómo pasaste de ese chico de 12 años que entró a Ranela sin saber lo que era, a jugar, a empezar a llevar palos más a jugadores de más renombre y a empezar a llevar a profesionales y a los tours? ¿Cómo es ese paso? Bueno, siempre después que empecé en el club, tuve la suerte de estarle de caddy mucho tiempo a Texiera. Entonces Beto... Gran aficionado argentino. Gran aficionado, ganó todo. Casi un profesional y amaba el golf como nadie. Cuando vos le llevabas, ¿él ya estaba más grande? Ya estaba más grande. Ya había ganado. Ya había ganado, pero igualmente en el club era una eminencia. Claro. Era ir en la vuelta de él. Jugaba mucho con una campeona increíble como Betty Roseló, que bueno, por suerte fue un orgullo de Ranela. Así que había un grupo también, ¿no? Como te decía, Caplane, Ocampo, que creo que fueron presidentes de la asociación, y era un club, sí, ¿no? Muy bueno. Y bueno, y Beto. Y ahí fue aprendiendo, me fui queriendo más el deporte porque veía lo que ellos me transmitían, ¿no? Ese amor por el golf, por el deporte, por la caballerosidad, por el respeto del deporte. Y eso me fue pegando, me fue creciendo en mí, ¿no? Las ganas de seguir involucrándome como por ejemplo, tratando de buscar más torneos amateur y salía a otros clubes. Claro, lo primero que hiciste fue empezar a llevar a otros aficionados en torneos un poquito más grandes que no eran solamente en Ranela, ¿no? Bueno, ahí empecé y como todo, viste, vas conociendo a gente, vas haciendo amigos. Y después, en esa época, en el año 85, a partir del 85, Argentina tenía un buen tour, tenía torneos, más los abiertos de la Argentina. Más los regionales. Los regionales, y eran torneos muy, muy importantes que venían jugadores de afuera o venían los mejores de cada provincia. Y ahí sí fue como me fui. Yo soy, de mi época era Rafael Gómez, entonces salí mucho con él. Él salía a jugar, a prestar sus primeras armas, así que yo le hice de caddy muchas veces en sus primeros torneos, y ahí conoces otra gente. Después me hice muy amigo de César Monasterio, de un grupo, viste, de gente fantástica que nos veíamos casi muy seguido, porque, como te repito, en esa época había muchos torneos de golf entre los 90 y el 2005. ¿Y después das un paso y empiezas a hacer algún torneo afuera de Argentina? Y después sí, después di un paso en el Tour argentino. Ya empezaba a surgir el nombre de Cabrera, Miguel Guzmán, César Monasterio, Rodolfo González. Entonces yo era muy amigo de ellos. Entonces, en un torneo, el Abierto de México, me fui con Miguel Guzmán, que fue la primera vez que fuimos a México, que fue con Cabrera, y entonces ya de estar afuera ya te empiezas a unir más y empiezas a conocer más, y los lazos de amistad se unen un poquito más. Entonces ya después se hizo el Tour Sudamericano y me fui con Cabrera. Ya vos tuviste una época con Cabrera ahí. Sí, ahí tuve una época con Cabrera que fue fantástica. Aparte lo que debe ser, yo me pongo a pensar lo que era viajar en esa época. En esa época, buenísimo, sí. Los cuentos que se deben venir a la cabeza, sí, todas las vivencias. Ir a el Tour Sudamericano, iba a Quito, a Perú, a Chile, y ir de Buenos Aires en micro a Chile, ¿no? Con Cabrera. Buenísimo, muy bueno. La verdad que sí, por suerte tuve la suerte de poder ser parte de eso, ¿no? Y al Pato, ya en esa época, se notaba que tenía ese... Era diferente, siempre fue diferente. Él siempre fue diferente. Él siempre tuvo la diferencia, no solamente en el golf, sino en su cabeza, de que él quería hacer más. Y él era más, ¿no? Claro. Y bueno, hiciste todo ese recorrido digamos, primero en tu club, después en Argentina, después en Sudamérica, y en algún momento das otro paso más. Sí. Otro paso más, que también tuve la suerte de los torneos, de conocer a la familia Molina, Alejandro y a Mauricio, ¿no? Mauricio lamentablemente falleció, y con Alejandro, el Corto Molina, fuimos muy amigos, y fue un amigo de un amigo de él, nos consiguió 2 pasajes a Europa en el año 94. Así que agarramos el bolsito y nos fuimos. Pero sin tener nada confirmado del otro lado. Nada. Agarramos el bolsito y nos fuimos. Una locura de dos. ¿A dónde aterrizaron?
aterrizamos en Valencia. Fuimos a Madrid, Valencia en el tren, al primer torneo, a un club que se llamaba Los Naranjos, que bueno, teníamos... En el sur de España. En el sur de España. Lo único que teníamos, que había ya un caddy que había hecho punta, que se llama Jorge Gamarra, que él estaba ya en Europa, y no teníamos mucha comunicación porque no era como ahora que tenías el teléfono. Pero sabíamos que estaba allá y sabíamos que nos podía dar una mano. Y jugaba el chino, que yo terminé llevándole los palos al chino esa semana. Y, sí. Llegaste y le dijiste... No, el chino ya iba porque yo sabía que estaba allá y su cuñado, Omar, me había dicho, el chino va a ir y yo no voy a ir porque van a ser mi hijo. Ajá. Entonces algo teníamos, ¿viste? Según plan B teníamos. Un hilito para tirar. Sí. El chino obviamente no, cuando vio llegar ahí se mataba de risa. Y nos dijo, bueno, los dos, uno va a laburar, y después él nos consiguió, y después él nos hizo nos ayudó con unos italianos que él ya empezaba el chino en esa época ya empezaba a querer venir para el Champions Tour. Claro. Ya empezaba a jugar medio año allá, se estaba preparando para el Champions. Entonces, ese torneo fue uno de los últimos torneos de él. Y siempre me acuerdo que ganó Robert Carson, su primer torneo. Y fue ahí en ese torneo que sueco. El sueco Robert Carson. Así que ese fue mi primer torneo en Europa, que me fui con Ale Molina. ¿Y te quedaste? ¿Y fuiste? Y ahí no era como ahora, que voy y vuelvo. Claro, te iba a decir, te tuviste que quedar ahí. Me quedaba eterno, me quedaba 6, 7 meses, 10 meses. No, terrible. ¿Y seguiste con el chino o fuiste? No, el chino se fue, se volvía. Y de ahí me quedé él me presentó un italiano, Silvio Grapazzoni, que ahora trabaja en Sky TV para la televisión italiana, comenta el golf. Y trabajé con él, con Silvio Grapazzoni, gran tipazo, y hice como 3 o 4 años con él. Así que desde el chino que me conectó con él y seguí con él. O sea, de golpe, porque pasó bastante rápido. Todo muy rápido. Estabas llevando palos en el Tour Europeo. Sí, en el Tour Europeo. O sea, ya el paso que seguía era el PGA Tour, que es la Fórmula 1, pero ya estabas en un... Ya estaba instalado ahí, sí. Estaba instalado ahí. Y estaba bueno porque hacía, en el verano, con Silvio, le hacía de caddy, y me faltaba, obviamente. Estaba aprendiendo. Y no venía tanto para acá. Y en el invierno, Hugo, el hermano de Silvio, tenía una cafetería en Roma. Entonces yo barría la cafetería en Roma en el invierno. Y juntaba unos mangos y me volvía. Espectacular. Espectacular vida. Por suerte, viste, siempre lo que te digo, lo que te da el golf, las puertas que te da el golf es increíble. Y como todo, que hay toda persona que desarrolla algo que va agarrando experiencia, ¿no? Cuando hoy mirás para atrás en el tiempo y ves ese Rubén de esa época con la experiencia que tenía hasta ese momento, sí. Y hoy ¿no te impresiona la diferencia, sí, y todo lo que...? Yo siempre le digo a Cabrera, si yo hubiese sido mejor caddy, Cabrera hubiese ganado 10 torneos más. Porque hice macana, hice muchas. Que vas aprendiendo... Que vas aprendiendo sobre el pucho, ¿no? Te vas aprendiendo día a día, torneo a torneo, y vas aprendiendo lo que vas viviendo, experimentando, y tu jugador va aprendiendo al lado tuyo, ¿no? Y también lo que puedes influir sobre el jugador, ¿no? Sí. Porque sí. A veces no se dimensiona lo que el caddy... Sí. Si el jugador está bien y el caddy tiene el laburo bien hecho de cómo vivió la cancha y de una buena preparación, cuidado, ahí puede ser que pasen cosas buenas. Claro. Si el jugador está bien, como generalmente estaba Cabrera cuando iba a torneos. Cabrera era de jugar poco, pero de prepararse bien. Entonces, por eso sus resultados, ¿no? Rubén, y llegaste a Europa, tuviste con Italiano estos años, ¿y cómo? Porque en algún momento, o sea, hiciste base sólido en Europa, ¿llegás al PGA Tour en algún momento? Sí, bueno, trabajaba en Europa, entonces iba y venía, y después ese año, en el 2007, trabajaba con Ricardo González. Y él fue el que yo lo conocía mucho Cabrera, éramos muy amigos, pero él estaba trabajando con otro caddy y yo con Ricardo González. Y en ese traslado, así que cuando él gana el US Open, después al poquito tiempo que él gana el US Open se queda sin caddy. El caddy que le estaba haciendo de caddy a Cabrera se va. Yo estaba trabajando con Ricardo y Ricardo me comenta, mirá, Eduardo, el caddy del Pato, se fue. Entonces, ¿por qué no hablas?
Y él me hizo ¿Que vos estabas trabajando con Ricardo? Sí, yo estaba con Ricardo y él me hizo Es extraordinario. Extraordinario. Bueno, los conocemos hace muchos años. El Pato estaba creciendo en su carrera, estaba haciendo un desastre acá en el PGA Tour. Entonces, Ricardo, obviamente, un gran amigo, me dijo, te va a convenir hacer eso. Encima se quedó sin caddy, es perfecto. ¿Por qué no te vas con él? Y ahí arranca tu segunda etapa, digamos, con otro Cabrera. Obviamente con vos lo Cabrera, seguiste viendo, sí, pero te encontraste... Pero ahora ya eran superestrella. ¿Qué te encontraste ahí cuando volviste a ver a ese Cabrera? Y era una superestrella. Era el señor Cabrera en el PGA Tour. Era como, ¿no? El jugador en muchos torneos, de llegar a qué sé yo, a Miami y ver la foto de Cabrera en la puerta del club. Claro, él ya había ganado el US Open. Él era ganado el US Open y era muchos torneos, era el jugador a ganarle, ¿no? Estaba fotos de él, de Tiger, de Ernie, y era uno más. No era uno del montón, era uno de los jugadores a ganar en el torneo. ¿Y el vínculo con vos, lo que charlaban, lo que te preguntaban, lo que te pedía, era parecido con el que tenías a principios de los 90? No, era muchísimo más profesional. Cabrera se había empezado a pulir y había aprendido mucho más. No era el Cabrera del Tour sudamericano. Ya era un Cabrera con más trayecto, con más carreras, ¿no?, jugadas. Era un Cabrera con mucho más torneos en la punta, con muchos más torneos ganados. Había ganado el PGA en Europa. No, era un Cabrera mucho más profesional todavía. Rubén, y acá, bueno, vos al Pato lo conocías, pero te hago un paréntesis. ¿Cómo es cuando vos llegás? Porque vas cambiando de jugador a lo largo de tu carrera. Sí. Llevaste un montón en distintos tours. Pero ¿cómo es cada vez que empezás a trabajar con alguien? Desde conocerle, porque le tenés que ir sacando la personalidad, saber cómo pega. Me imagino es todo nuevo. Bueno, con Cabrera siempre fuimos amigos. Siempre tuvimos contacto. Es más, como muy amigos. Mismo ayer, viste, antes de que se vaya a dormir, me imaginé que se iba a dormir. Antes de que se vaya a dormir, le digo, suerte 22, viste, ya sabe que todo el apoyo, ¿no? Así que fuimos muy amigos siempre. Con Cabrera, viste, siempre le agradezco que él se rindó conmigo. Fue muy generoso, así que siempre fuimos muy amigos. Así que ya el trabajo era un poquito más fácil, aunque él era muy exigente, viste, era muy exigente. Su personalidad no era el Chino Fernández, es diferentes personalidades, ¿no? Así que cuando yo llegué a trabajar con él, era más allá que era una superestrella en ese momento, era más difícil, era más comprometido el tema. ¿Y él hasta qué cosas te pedía en la cancha? ¿Hasta dónde llegaba lo que vos podías meterte? Bueno, él también por suerte me entendió que yo llegaba al PGA Tour, todavía no estaba tan involucrado, entonces él tenía mucha confianza en los números que le daba. Eso sí, preparábamos la cancha juntos. Él venía de tener un caddy que hacía todo por él, y entonces empecé yo con él diferente, a trabajar diferente, y me ayudó a empezar a enseñarme, me enseñó como él quería trabajar. Aprendí mucho, me enseñó a cómo jugar la cancha, cómo le gustaba jugarla a él, el tipo hiperagresivo, que por suerte no pegaba muy bien el drive, y bueno, por suerte me enseñó mucho. La verdad que siempre, como le digo a él, ¿no? Lo que aprendimos juntos fue increíble. ¿Era fácil de convencer cuando vos pensabas algo y él otra cosa? Y varía, eso varía según. Él era una persona que tiene mucho feeling y él sabe lo que hace y es agresivo. Entonces a él no le gusta mucho el tema del layup, déjame viste un segundo tiro, tercer tiro, eso mucho no le gustaba. A él le gustaba ir más al frente. Así que ahí, viste, a veces uno por tema, no por cuidar, pero por ser más, no querer de hacer una vuelta buena, va jugando una vuelta buena y no querer desordenarse y querer mantener, ¿viste? Busca siempre hacerle más fácil la vida al jugador. Y Cabrera va siempre, ¿viste? Con el pie en el acelerador y dame la 3 arriba del agua, ¿viste? Cuando vos querés tirar al rincón, no, dame la 3 arriba del agua y vamos.
Sí, hay un cuento que se ha hecho muchas veces, que creo que es en Bay Hill, que él le tira la bandera definiendo el torneo y se aseguraba antes de que vos Claro, toques con sí, él. sí, le fue al agua, sí. Y la tira dos o tres al agua. Creo que Hernán Rey le llevaba los palos Sí. y bueno, y hace el cuento de que le dice, no es para cagones este deporte, Sí, diciendo, sí. había que tirarle y era el momento. Sí, sí, él no, una de las cosas por las cuales él llegó a donde llegó es por eso, porque tiene bien claro dónde quiere ir, ¿no? Él tiene claro dónde quiere ir y bueno, con su personalidad, ¿no? Le ayuda. ¿Y cómo era su relación con los otros jugadores? Porque cuando vos le llevabas iba con todos los supermonstruos. Sí. ¿Cómo era ver eso? Y era Disney, ¿viste? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, el US Open 2008, él viene de ganar, era campeón defensor de 2007 y juega en Pebble. No, jugamos en Torrey. En Torrey Pines, perdón, en Torrey Pines. Torrey Pines, Tiger y Phil. Y el Pato. Y los dos de San Diego y el Pato. Era, viste, la marea de gente era increíble. Y el primero que salía era Cabrera, el uno. Así que no, era. Él jugó muchas veces con Tiger, porque como él era ganador de Major, viste, hacen grupos estelares. Así que él jugó muchísimas veces con Tiger, con Phil, con Ernie, con BJ. Tenía buena onda con Tiger, ¿no? Con Tiger tenía buena onda, sí, muy buena onda con Tiger. Hablaban bastante, se reían, siempre chistes y sí, con Tiger. Generalmente él tuvo buena onda con todo el mundo. Capaz que, creo yo, no sé, me parece que con Phil no tenía tan buena onda. Pero después con todos tenía muy buenísima onda. Creo que con Mickelson era el que menos bola se daba. ¿Y cómo eran esas vueltas con Tiger? Porque era cuando citaba a Tiger en la línea, la gente imagino que se multiplicaba. Se triplicaba, sí, era la cosa. Yo tuve la suerte de verlo, bueno, como te decía, en Torrey, que fue increíble, récord de gente por todos lados, era ver gente y el fairway y después todo gente. Viste, estás rogando que vaya al fairway porque si no mataba a 3 o 4 con el drive, sí. Esa, después Bethpage, que ganó Lucas Glover, que Cabrera también venía de ganar el Master, salió con Tiger las dos primeras vueltas. Ahí tuviste un tema con el suéter con Cabrera, ¿no? Ahí tuve un temita con un suéter con Cabrera, que bueno, la historia de que el suéter de él salió muy... Estaba mal puesto en la bolsa. Pero puedes contarlo porque a veces uno no puede creer que pasan esas cosas. Uno está viendo el torneo y ve cuando pegó el drive Cabrera, cuando va Tiger, pero ¿qué va pasando que uno no ve? Bueno, esa semana había llovido y hacía frío. Nueva York en junio, viste, tiempo cambia, va, viene. Entonces, Cabrera es muy meticuloso con sus cosas. Entonces, él quiso guardar su suéter bien doblado. Entonces me lo da a mí, lo doblamos y le digo, deja que yo lo guardo. No, dámelo a mí, que yo lo guardo, vos sos un desastre. Entonces lo pone arriba de todo, perfectito. Transcurso de la vuelta, uno, viste, entra en calor, se va sacando la campera de lluvia, tu pullover. Entonces lo de él empezó a irse cada vez más para abajo. Se para por lluvia y cuando retomamos, en el tee del 10, frío. Entonces le dice a Steven, dame la camperita que me pone. Dice, yo también, dijo Cabrera. Y cuando va a sacar el pullover de él, ya había quedado, viste, hiper abajo, todo enroscado abajo. Y cuando lo sacó, se viene Tiger y Cabrera empezó a putear, obviamente, ¿no? Y Cabrera viene al lado y me dice, no quisiera tantos zapatos. Y bueno, ahí no todos nos reíamos porque Cabrera estaba muy enojado con eso. Pero bueno, son cosas que... Sí, y son esas cosas que van pasando durante la vuelta, ¿no? Que por suerte... Es que conviven mucho. Además, el jugador con el caddy conviven mucho, muchas semanas, muchos torneos y muchas horas durante el día. Sí. La hora, viste, mucha gente piensa que la vuelta es, vas al 1 y en el 18 te das la mano y te volvés. Y hay una preparación que cada vez es más larga. A medida que antes era, por ejemplo... Lo veías al jugador 1 hora y 20 antes de que empezara a jugar. Ahora ya lo empezás a ver. Nos vemos en el gimnasio, voy a calentar, decime cómo está el clima, mostrarme las banderas, cómo están las banderas, qué te parece, qué palos vamos a poner según el clima, qué explode vamos a poner. Me parece que como llovió anoche, el RAF va a estar mojado, vamos a poner algo con más bounce. Escuchame, me vi que hay 4 banderas cortas. Vamos a ver si ponemos las 5 para no llegar tan lejos. Y entonces van cambiando
las características de la vuelta van cambiando y van cambiando los jugadores y van cambiando cómo te vas preparando, ¿no? Rubén, bueno, entre todo esto que estamos contando, el US Open del 2008 que era defensor, pero llega el 2009 el Masters, que es esto de este recorrido que entre tanto queremos hacer. ¿Cómo venía siendo ese 2009 para el Pato? Bueno, el 2008 Cabrera se empezó a acomodar un poquito. No jugó muy bien, pero en el 2008 ya empezó un poquito más ordenado. Lo sumó a Charlie Epps en el equipo, estaba yo. Ya se empezaba, ya se fue, había comprado la casa en Houston, así que estaba mucho más ordenado Cabrera. Mucho más tranquilo. Entonces el 2008 no fue un super año, pero fue un año de asentarse conmigo, de centrarse en sus cosas en Houston, de tenerlo a Charlie como una guía, de que Charlie empezó a enseñarle, no sé si tanto enseñarle, pero sí a ayudarlo a organizarse y a hacer muchas cosas con más calidad. Empezó a hacer la calidad de la práctica, la calidad de los torneos que iba a jugar, sacó torneos, puso otros que no había. Charlie conocía muy bien el tour, él había sido jugador y aparte había manejado a otros jugadores. Hacía que para Cabrera la parte de que Charlie Epps hablaba español también fue una cosa, un plus para él. Así que Charlie fue algo muy bueno, que empezó en el 2008 a trabajar con él y fue limpiándolo, fue aclarando el panorama, fue, no sé si educándolo, pero sí arreglando todos los cables sueltos que tenía Cabrera, que se fueran organizando, hasta que llegó el 2009. ¿Y ese año venía jugando? Venía jugando más o menos, no venía bien. Vos fíjate que cuando él gana el Master, él estaba puesto 82 en el ranking mundial, sí. No estaba muy arriba. Cabrera, más allá de que conocía muy bien el campo, de que siempre había jugado bien, que conocía mucho el campo, no venía muy bien, venía puesto 82, ni frío ni calor. Había jugado más o menos bien Torrey también ese año porque es un campo largo, le gustaba. Después se había tomado alguna semanita porque siempre antes del máster es el torneo de Córdoba, así que había preparado ahí un poquito de lo de Córdoba y venía bien. Él, o sea, nunca lo tenías que dejar afuera Cabrera en el máster porque claro, le gustaba. Le gusta mucho la cancha, no le tiene miedo a la cancha, que es importantísimo, la conoce bien. Y como te digo, no le tiene miedo a los greens, no le tiene miedo a errar un green, a tirar un approach sabiendo que no va a frenar. O sea, más allá de que no venía pasando el mejor momento, que no estaba en el radar de nadie, él conocía muy bien la cancha. ¿Y esa era tu primera vez en Augusta? Era mi primera vez en Augusta, gracias a él. Me dijo que ese año, bueno, veníamos laburando bien, ¿no? Como te decía, no había resultados, pero venía trabajando bien. Él venían... La semana anterior, es gracioso, pero la semana anterior él se jugaba a Houston y estrenaba, él hacía poquito que vivía en Houston, en el mismo campo donde se jugaba el torneo y no pasó el corte. Así que, viste, yo decía, ¿qué nos espera la semana que viene? Pero él estaba confiado, no pasó el corte y ni se mosqueó. Él tenía la cabeza en otra cosa. ¿Y qué sentiste vos cuando llegaste a Augusta por primera vez? Y no parás de sentir cosas porque... No es la típica cancha de golf que vos decís, más allá de que todo está perfecto en todos los torneos de golf, en el PGA Tour, esto es más allá. Cada cosa es más, cada cosa es mejor, cada cosa es más grande, cada cosa está mejor hecha, cada cosa está en su lugar. Todo funciona para que el jugador tenga una experiencia inolvidable. Y es inolvidable la semana, ¿no? ¿Y cómo es la preparación? A ver, ¿cómo es la preparación en general cuando llegas a un torneo? Pero acá además no conocías la cancha y muy particular. Entonces, ¿cómo prepara el caddy para, todo lo que tiene que saber, información? Contanos un poco cómo es eso. La preparación en general, la cancha, en mi caso, a mí me gusta ir, aunque conozca la cancha, voy los lunes. Me pongo los iPods y camino, veo cómo la superficie, cómo están los greens, si están lenta, tan rápido, la altura del RAF. La velocidad del green del lunes. ¿Ya es parecida a la que va a ser el jueves? Sí. Generalmente va subiendo medio pie de velocidad en el que se va secando y... Se va secando y la van ellos poniendo. Siempre el target del PGA Tour es 11,5.
Perfecto, entonces el lunes está un poquito más lento. Sí, 10:30. Pero vos ya te das cuenta cómo va a estar. Ya te das cuenta cómo va a estar. Nunca se pasan. Sí. Siempre están en 10:30 el lunes para llegar a 11:30 el sábado o el viernes. Ok, entonces el lunes recorres, vas viendo los greens. Cómo están los bunkers, viste, ves los par 5, si vas a llegar, si no. Por suerte tenemos, ¿no?, el clima, sabes que si va a haber viento, de dónde va a venir. Entonces vas armando una estrategia, vas armando, viendo dónde puedes cerrar, dónde no, vas viendo dónde vas a ser agresivo, vas viendo dónde vas a tener tu oportunidad de verdict según el jugador que vos, con las características que estés trabajando, ¿no? Por suerte Vegas, que estoy trabajando ahora, es un jugador que va muy largo y es muy parecido a lo que fue Cabrera en su momento. La semana del Máster, específicamente esa, es diferente a toda porque más allá de lo que representa el Máster, vos no querés dejar ningún hilo sin atar, no querés dejar ninguna cosa que vos no puedas responder y que no puedas, viste, contestar ni dejar ninguna cosa al azar. Así que sí, ahí estás más horas en el campo. El lunes, viste, vas temprano. ¿Ustedes cuándo llegaron? ¿Llegaron el lunes? Llegamos el lunes. Llegamos el domingo en el charter del tour. Porque todos los domingos, después de San Antonio, o en este caso era Houston, el tour pone un charter que va de Houston a Augusta. Llegamos el domingo a la noche, de ahí te van a buscar al aeropuerto, te llevan. Cabrera siempre alquila la misma casa. Nos fuimos a la casa y ahí empezó esta historia que, bueno, por suerte no fui parte de eso. Bueno, arranca el lunes, vas, con esa cancha, Cabrera juega además, o sea... Cabrera nos fuimos a registrar el lunes, saca las acreditaciones, lleva un rato, te acreditas, vas al locker, empezás a sentir un poquito el cosquilleo, ¿no?, de estar ahí. Entonces ya querés tirar algún pater, querés ver la velocidad, ¿no? Te vas un ratito debajo del árbol ese que está del lado del patty green a ver un poquito cómo está todo. Y todavía estaba, cuando ganó Cabrera en 2009, ahora hay un driving range nuevo. Antes, cuando ganó Cabrera, había otro driving range, era más chico y estaba más cerca de la cancha de par 3. Entonces era un poquito diferente, era un driving range más chico. Entonces fuimos al driving range, que estaba más cerca, ibas caminando. Y para mí todo nuevo. Claro. Para mí todo nuevo. Para mí era Disney, multiplicado por 1000, porque era, más allá que ya había visto ese choque de canchas de Europa a Estados Unidos, el choque de una cancha normal de Estados Unidos a la del Máster es más todavía. La gente no dimensiona, pero lo escuché hace poco a Paco que dijo: creo que el Máster le tendría que dejar a todos golfistas ir una vez. Lo dijo acá, sí. Todo golfista debería tener derecho a entrar alguna vez a Augusta. Creo que sí, porque es cuando decís, viste, que wow, es wow. Y le pasa a todos. A todo el mundo le pasa. Vos caminás por Magnolia Lane. Sí. Vos sabés que yo una vez le pregunté al Pato, le digo, cada vez que entras, le digo, ¿te volvés? O sea, ¿sos consciente? Me dice, sí. Cada vez que entro no puedo creer dónde estoy. Pues sí, no podés creer. Es increíble. Y que le pasa a todos. A todos. Se te pone la piel de gallina cuando entras. Se me pone ahora que estás contándolo. Sí, justo esta semana, ¿no? Mira, imagínate que quién no quisiera estar ahí en este momento, ¿no? Viendo en la tribuna del 9 los que pasan, ¿no? ¿Y cuántas cosas pasan que no vemos por la tele, no? Muchísimas. Como te decía, no solamente que vos trabajás en mi caso ese año trabajaba con Cabrera, vos tenés que ver, ¿no?, las diferentes personas que trabajan en la organización, que te van ayudando, que te van diciendo qué tenés que hacer, qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer, más la gente de la televisión en Estados Unidos, que hay 2 o 3 cadenas que transmiten en vivo, la que transmiten en diferido. Entonces después también estaban la gente que transmite PGA Radio. Entonces tenés mucha gente que va con vos, que te van diciendo y te van pidiendo ayuda. Así que no es solamente que vos te estás ocupando de tu jugador, sino también tenés que pasar el palo y decirle más o menos la distancia. Claro, van un montón de personas en esa línea. 50 personas. En la última pareja del Máster, ahora últimamente hasta policía están yendo, ponen un policía de seguridad.
Bueno, entonces ese lunes llegan, se acreditan, empiezan a practicar, salen a jugar. ¿Juegan 18 hoyos? No. No. Bueno, hay jugadores que sí, los rookies, los que empiezan por primera vez, juegan todo lo que puedan. Generalmente se juegan todo lo que puedan. Cabrera, como ya venía bien y le gusta la cancha y él tenía un plan ya en su cabeza, jugó 9 hoyos el lunes. 9 hoyos tranquilo. Jugó con Andrés Romero, 9 hoyitos por la tarde, 0 estrés, viste, caminando, viendo, si disfrutando. Disfrutando, viendo cómo estaba la cancha y nada, así que tempranito para la casa, descansar, buena preparación del lunes y ya el martes 18 hoyos y jugamos solo, 18 hoyos solos. No sé por qué, si Andrés tendría o no venía o iba más tarde, no sé qué. A él le gustaba salir temprano y solo, así que jugamos el martes solo. Es más, en el hoyo 8, que es la subida, hay una foto, que fue una foto que abría el libro del año 2009. Todos los años el máster hace un libro con las mejores fotos del torneo, con los ganadores, con toda la información. Y la tapa de ese libro es Cabrera y yo caminando en el fairway del 8, y yo la tengo en mi Instagram, en la foto de Instagram. Lindo. Es la foto de nosotros dos caminando en el coso del 8. Así que jugamos solo y temprano. Y jugó bien, por suerte tenía confianza, había puesto un hierro 3 nuevo, así que todo se daba, viste, tranquilo. Te iba a preguntar, cuando en la preparación, vos ya si lo ves, si la vuelta práctica es buena, ¿es un buen indicio o no? Hablo de Cabrera en particular, pero en general para los jugadores. Si lo que pasa en esos días previos te da una idea de lo que puede pasar en el torneo. Sí. Vos ya vas viendo el jugador cómo se siente. El jugador que ya le queda incómodo la cancha, que el drive se pasa en la curva o que no la puede doblar justo en la curva, que si hay viento no la puede bajar y se pone incómodo. Es una semana que, no digo que no va a jugar mal, pero le va a costar más y va a exigirle más. A mayor exigencia, viste, es difícil. En cambio, Cabrera, el 8 para la derecha, pintada de PlayStation, el 8 para la izquierda, a la izquierda, el vientito en contra, él baja, viste. Esa semana hacía todos los chiches, porque estaba ahí. El tipo, no solamente que le gustaba, sino que a medida que pasaba el tiempo le gustaba más y con confianza, pegando los hierros bien y sobre todo el drive, que el drive era la máquina. ¿En qué momento de la semana empezaste a sentir algo? Porque arrancaron ya jugando bien desde el jueves. Bien el primer día. Pero usted digo, martes, miércoles, en algún momento dijiste, che, mirá. Nunca pensás que vas a ganar máster. No, pero que vas a estar ahí prendido. Él siempre hablaba de que le iba a dar pelea, ¿viste? Él siempre es muy positivo, sobre todo en el máster, muy positivo. Ya van a ver, yo estoy jugando bien, ya van a ver, ¿viste? ¿Eso le decía a ustedes? Sí, ya vas a ver, le decía al gordo, vos dejame, ¿viste? Porque Charlie tenía los pies más en la tierra, entonces le decía, bueno, mira, por acá no tan cerquita, ¿viste? No tiré tanto. Tan al límite. Al límite, aguantá un poquito, total el torneo es largo, tenés que llegar bien el domingo, ¿viste? La planificación, haciéndosela un poquito más fácil, darle un poquito más de soga, pero fácil, que sea algo fácil para él, que sea menos estresante, cosa que pueda desarrollar mejor su juego. Y bueno, pero él la conoce bien la cancha. Te digo que este año le va a dar pelea, si está en ritmo. Es que, y cuando la cancha está seca, que no. Sí. Que y él no tiene miedo, esos pataditos de medio metro, de 1,5 metros en barranca abajo, él no tiene miedo ahí. Y conoce. Y Rubén, bueno, esa semana, antes de llegar al jueves, miércoles jugaron el torneo de par 3. ¿Practican además del torneo de par 3 o solamente juegan el torneo de par 3 en general? Él jugó el martes solo. El miércoles jugó 9 hoyos de la mañana temprano de nuevo, también con Andrés. Y después jugó el torneo, se fueron a jugar el torneo de par 3. Que es una joya, ¿no? Es una joya.
Sí, es una joya. Yo no me quedé, me volví. Yo estaba con el caddy de Andrés y los dejamos a los dos porque Andrés fue creo que con la mujer y unos amigos, todos se juntaron. Claro. Entonces nosotros nos fuimos de nuevo a ver el cancha. Ahí nos fuimos a la cancha y viste el último retoque, miércoles a la tarde, ver... Que no hay nada, es un momento, dicen que es el momento para... Sí, sobre todo, viste, los greens, cuando empieza a caer el sol, viste, los árboles tan altos, el color de ese verde y el marrón de los árboles, la arena blanca, viste, del bunker, sí, da perspectivas diferentes, ¿no? Y del medio, porque de los costados es una cosa, pero cuando vos vas al medio y las subidas y bajadas que tiene Augusta, viste, el hoyo 6 baja 30 metros. El hoyo 1, en 12. Sí, que es todo lo que siempre, cuando transmiten en la televisión, dicen no se puede explicar lo que se está viendo. Sí, no se puede explicar. Por ejemplo, en el hoyo muchas veces dicen, ¿cómo no le tiran el 13, no le tiran 2 en el green? El fairway del 13 es 45 grados. Estás tirando con el fierro 4 y la tenés acá, la pelota. Entonces es muy difícil. O en el 18, el approachito que tiran, que están al borde del green por ahí apenas corto y no ven... No ven la bandera. Sí, no se ve el hoyo, se ve la mitad de la bandera. Hay muchos de niveles, muchos que no se ven. El mismo bunker de la derecha, donde Omar ese approach y putter, es profundo ese bunker. No es que la sacás así, claro. Hay que sacarla, tiene 1,5 metros de profundidad. Rubén, bueno, llegamos finalmente al jueves y ahí sí, Cabrera arranca bien. Arranca bien. Derecho, metiendo pads, arranca pegando como él con el drive, bombazo, no diría sin despeinarse, pero tranquilo. Hizo 4 menos, creo, tranquilo. Jugamos con Stenson y Rose. Y Justin Rose. Me acuerdo porque Fanny le llevaba a Stenson. Mira. La que había sido Caddy de Faldo. Sí, y que fueron las primeras Caddies, éramos un Caddy mujer en el Tour. Caddy mujer, y te digo, como te hablaba de Tony Montoya, él también. Ella Tony, también, que había sido Caddy de Norman. Ella también, una persona para tomarla como ejemplo. Ha hecho de hoy, sigue trabajando involucrada en el golf con unos juniors, pero ella fue una de las primeras que empezó a hacer el libro en Europa. El libro de las yardas. Ella hacía el de Faldo, pero también pasaba información y te ayudaba a los caddies, y ella, una laburante. Claro, en la época, la otra vez hablábamos con el chino que no se tenía tanta información y empezaban recién ahí, estaba la rueda. La ruedita, un hilo de 100 yardas, entonces con 2 caddies uno iba hasta 100 yardas, después el otro iba de la 100 a la... Sí, era un arte hacer el libro en esa época. Bueno, jugaron esa primera vuelta, juegan la segunda vuelta. De nuevo, 3 menos, creo, la segunda vuelta. 68 también la segunda vuelta. 68, bien, sólido. Ya, perdón, porque el 68 el primer día, bueno, es primer día, está bien. Ya cuando Ya 2 vueltas, ya. 8 menos, ¿cómo es ese viernes a la tarde? Ya, viste, sí, ya sabes que el sábado jugás tarde. Ya te hago una pregunta, ya empieza a cambiar las cosas que le decís, porque no se estás. Pero pará, pero no solo en la cancha, te hablo, estás en la casa. Sí, en la casa, ya no boludeás tanto. Sí, claro. Ya el chiste, de 10 chistes es uno solo, ya, viste, no es. Pero pará, porque también tenés que, me imagino yo, tratar de que todo siga pareciendo normal cuando ya todos sabemos que no es normal. No es normal. No es normal. Hay presión. Él, por suerte, la maneja bien. Pero el aire ya está más espeso. ¿Habían jugado a la mañana o a la tarde ese día? A la mañana. O sea, que tuvieron toda la tarde. El pedo, sí, larguísimo. ¿Se queda ahí en el club él o? No. La casa él alquila una casa que está en una ciudad que se llama Martínez, ahí cerquita, así que él se raja. Tira unos paters, vamos, chao. ¿Y qué haces desde las 3 de la tarde prende que la parrilla y al hace otro día? Él prende la parrilla y hace un asado. Va a comprar, qué sé yo. Se distrae, pero con eso se distrae. Se distrae. En esa época no había tanto teléfono, así que tele. Algún qué sé yo, se ponía a lavar ropa, qué sé yo, no sé, no me acuerdo exacto qué hacía, pero ya el aire sí, como decís vos, el aire ya no era el mismo del primer día. Porque además, terminaste temprano el viernes y jugás tarde el sábado, o sea que falta un montón. Falta un montón, una eternidad. La que es dura es la del sábado al domingo, porque el domingo jugás. Claro, pero bueno, el sábado entonces se levantan el sábado, de última igual es tercera vuelta, puede pasar de todo, vas a un golpe, mejora igual que no vayas puntero. O sea, ¿no cambia mucho o sí? Y cambia que te saca, te
tenés mucha atención de la gente. La prensa está todo el día, viste, arriba tuyo. Entonces un poco te cansa. Él tuvo la suerte de que él no le daba muchas entrevistas, todas las hacía Charlie, así que él se sacaba un poco ese tiempo de perder ahí. O sea, él le decía a Charlie lo que le decía, Charlie la dibujaba, hablaba con los periodistas. Entonces esa parte él medio que zafaba. Y llegan a esa tercera vuelta que encima él juega con Hamilton. Con Hamilton. Claro, entonces creo que también lo favorece un poco, lo ¿no? favorece porque eran bajo del radar, no estaban en el radar, viste, afuera de todo. Tiger en el torneo, Mickelson en el torneo, mucho bululú con ellos, pero poco con Cabrera. Y bueno, y metió 3 menos el 69. sábado. El sábado, Verde el 18, que había pegado en el 18, pegó mal la salida. Y termina siendo Verdi. Él pega la salida de nuevo a la derecha. Siempre tiraba madera 3 porque le gusta cerrarla. Y sabiendo que cerrándola no llega para los crossbunkers, le sale de nuevo abierta, le pega al árbol desde siempre, pero debe ir para la derecha que fue a la izquierda. Y entonces caminó hasta arriba, volvió y me dijo... Ahí me acuerdo que ahí no sé si lo ayudé, pero hablamos del palo y me dijo, sí, tenés razón. Empezó y me dijo... Yo tiraría con él, porque venía 2 menos. Y yo tiraría con el 4 en medio del green. ¿La bandera dónde estaba? Larga a la derecha. Que larga es malísima, Malísima. ¿No? Entonces me dice, larga a la derecha. Tiro con el 4, recta. Y chao, vamos. Y después me dice, ¿cuántas hay? Empezamos a contar la subida, ¿viste? Sabía que él no le cerraba el 4, pero venís bien, venís 2 menos. Era un poco poco. Era un poco. Y me dice, si estuviera en el medio de hacer el 4, pero no voy a poder hacer, no le voy a poder, acá no estaba a la derecha, no voy a poder tirar recto, entonces no voy a llegar con el 4. ¿Qué tal si tiro con el 3 así? Sí, le digo, es el tiro, el 3. Yo sabía que no llegaba porque había como 230 yardas el hoyo. Claro, no se ponía peligroso. No se ponía peligroso aunque tiré con el 3. Entonces le digo, sí, dale con el 3, que yo, y pegó un tirazo, no sé si la gente no se acuerda, pero dejó 2 pies, medio metro le dejó. Hizo 3. Y ahí... ya de estar 10º a pasar a 4º, 5º. No, a pasar a primero. Primero, claro, queda... estaba 4º, 5º con -2 y ya ahí, hacer Verde ahí se pone primero. Porque aparte Verdi al 18 con esa bandera le robó al fil. De todo, sí. Y terminó ahí primero. Y ahora sí, sábado a la noche siendo puntero. Si el viernes estaba tenso o era distinto el aire, ¿cómo es el del sábado? El sábado es terrible, es larguísimo, no pasa más. Aparte salís a las 3:15, no sé a qué hora salís. Por eso, pero la noche para empezar terminaste de jugar, no practicás porque terminás tarde. Terminás tarde. A él le gusta hacer las compras. Él era el tipo de que le gusta el supermercado, el flaco, vamos al supermercado. Pero aparte, en vez de hacerla todo al principio de la semana, ir día por día, porque te hace el programa. Hace el programa, claro. ¿viste? Porque que aparte el supermercado en Estados Unidos es un programón. Es un programón. Así que bueno, salíamos y justo cruzando en la calle hasta el supermercado. Bueno, vamos al súper, viste, saluda a uno, saluda a otro. Vos estás en el supermercado yendo a comprar jamón y te encontrás con el puntero del máster. Sí. Bueno, pasan, a Augusta pasan muchas esas cosas. Así que bueno, el programón era eso, hacer eso. Creo casadito, no me acuerdo. Hecho por él. Charlie ahí. Charlie siempre hablando, viste, dando la lección de vida, diciendo, bueno, muchachos, no importa, llegamos bien hasta acá, sigamos, viste, siempre era el Bielsa de la casa, tratando de enfriar algún chiste. Habían venido muchos amigos de él, habían venido muchos amigos con Andrés Romero, con el del Pigu, unos tucumanos, así que pasaron a saludar por la casa, así que por suerte, ¿no? Cortando el tiempo, que venga gente, que se vaya, qué sé yo, y él se fue a dormir temprano. Y ahí sí te levantás el domingo y es eterno. El domingo, ¿qué? Te levantás a las 7, estás viste, diciendo qué horas son, y son las 7 de la mañana. Y pegás 3 de la tarde. 3 de la tarde. No me acuerdo si fue de 2:15 o 3:15, pero era tardísimo. ¿Sabés lo que es difícil? Ir a practicar y el único que está, Kenny Perry al lado, porque no hay nadie. Claro. Ya no hay nadie. Ya no queda nadie en el club. Quedas vos y el otro flaco. ¿Cuánto tiempo antes llegás en esa última vuelta? Él siempre llegaba 1 hora antes. ¿Y no cambiás la rutina? No, él no. Él la tenía clara en eso. Porque, ¿qué vas a cambiar? Sí, pues. No cambias nada. ¿Comés algo antes y...? Sí, comías 3 veces, podías comer, porque si te jugabas a las 3 de la tarde, no sé, te pasaba más. Y fuimos temprano al club. Habremos ido a las 11.
Y porque ya no nos aguantaríamos más, habíamos leído todos los diarios, habíamos leído todo, ya habíamos ido, el gordo Charlie era fanático del Starbucks, así que habíamos ido al Starbucks primero, estuvimos ahí, hablábamos, me contaba, me decía, bueno, no lo hagas calentar, me decía. Calentar. Yo no voy a abrir la boca, le digo, Charlie, ¿qué voy a hacer calentar? ¿Viste? Charlie siempre quería cuidar todo, todos los detalles. Así que no lo hagas calentar, me dice. ¿Qué le voy a hacer calentar, Charlie? Así que bueno, y nos fuimos a las 11, ya nos dábamos mal los tres, estábamos ahí, vamos para el club. Y agarramos despacito y nos fuimos al club, se tomó un café, diste la vuelta, tiró unos pates, después volvió adentro del clubhouse. Y es largo, es un chicle, ¿viste? 3 de la tarde. Y todos te saludan, y suerte, y cada vez, ¿viste? El corazón empieza un poquito más. Sí. Imagínate que se te acelera el corazón entrando a jugar el par 3, se te acelera el corazón. Imagínate la última vuelta. No, es impresionante. Y bueno, che, entonces, hasta que llegan Hasta que sean las 3 de la tarde, bueno, en el TIC Cabrera, adelante y suerte. Y bueno, como te digo, lo que se ve es que el tipo pega, pero hay un proceso anterior que, bueno, vienen toda la gente de los canales, te dicen que le vas a ayudar en esto, si te puedes ayudar en esto, no te muevas, no te cruces delante del jugador, deja que pegue y después pon el divo para que le podamos ver el jugador, el swing, ¿viste? Hay muchos detalles que te van diciendo, no se lo dicen al jugador, se lo dicen al caddy, para que salga más fluida la transmisión, ¿no? Claro. Así que, bueno, encima de toda esa presión tenés todos esos comentarios, ¿viste? Así que, bueno. Bueno, salen a jugar esa última vuelta, que los primeros 9 ni frío ni calor. Salió bien, no estaba nervioso, pero no se le daban las cosas. Kenny estaba más afilado que él. Yo no sé si Kenny ese año no fue jugador del año, o cerca, porque venía de ganar. Había ganado, creo que Memorial el año pasado. Creo que el John Deere no sé si no había ganado ese año. Venía muy, muy afilado. Creo que iba a ser el jugador del año, o el año pasado había sido. Y todo el mundo, no sé si todo el mundo quería que gane él, pero lo apoyaba mucho. Claro, tenía mucha banca. Era mucha banca. Y 49 años, 49 además. años, el americano perfecto, la familia, las 2 hijas en la universidad, el hijo. De un pueblito chiquito de Kentucky. Sí, todo era, ¿viste? Era la familia Engel. Y bueno, y Kenny salió y adelante, porque además ese domingo pasó de todo. Y obviamente a los que estén escuchando ahora, que lo estamos recorriendo y lo vamos a recorrer, que después vayan y vean la transmisión con esto que están escuchando, porque vale la pena vivirlo una y otra vez. Iban Tiger y Phil. Creo que habían jugado juntos 2 veces en el Master. Y una de las veces había sido que cuando yo vi el diario, ¿viste? Vi el Tea Time, dije, justo nos cruzan estos dos en el camino. ¿No? Porque vos empezás a ver, bueno, ¿qué puede pasar acá si nosotros estamos medio a medio? Entonces empezás a ver el leaderboard íntimamente para ver con qué te vas a encontrar. Y vi el Tea Time de ellos dos y dije, la pucha. Así que bueno. ¿Qué iban 1 hora y pico adelante ustedes? No sé si tanto, porque nosotros llegamos al tee del 2, al tee del 3, y ellos estaban en el green del 7. 1 hora adelante. 1 hora adelante habrán ido. Y Phil hace verde el 7. Pega un tirazo. Hace perder el 7. Tiger, no sé si hizo para el 7 y los dos salían para el tee del 3 y el green del 7 están ahí al lado, muy cerquita. Entonces ellos dos bajaban con una marea, imagínate, Tiger y Phil ahí y nosotros con Kenny ahí los dos. No nos seguía nadie. Pero aparte iban, Phil hace 30 de ida. Y Tiger hace Águila el 8. Águila el 8 para y termina siendo 33 de ida. 33 de ida. O sea, se habían puesto, no para ganar, pero para molestar mucho. No, y que si los de atrás, o sea, ustedes, no hacían bajo par. Sí, se ponían en el pelotón, sí, seguro. Que bueno, sabés, Mickelson y Tiger en esa cancha. Por eso digo, de golpe ves el leaderboard, toda la presión, bueno, juego contra Perry, Chad Campbell, qué sé yo, y de golpe están Tiger y Phil. Ahí. Y sí, cuando fue gracioso, porque estábamos Kenny así, ¿no? Y Cabrera y la marea de gente, pero no nos seguían, nosotros seguimos para allá. Fueron a seguirlo a Tiger y a Mickelson, sí. No venía mucha gente con Cabrera y que también les debe haber ayudado un poco eso. Sí. Bueno, sí. Cabrera no mira mucho para los costados. Él estaba en la suya.
pero no estaba tan fino como los otros días, que por la situación, supongo, también, ¿no? Sí, sí, pero yo lo estuve repasando para poder para tener esta charla con Tomás Fresco y lo veo que en el 8, de hecho, trata de pegar una No, al le draw salió una y le slide. sale una que el de la transmisión dice que fue un yank, que Sí, no sí. terminaba. Sí, que ese fairway es hiper grande y le quedó por ahí. Hizo 4. No, hizo 5. Hizo 5. No hace ningún birdie a la ida. No hizo ningún birdie a la ida. Y hace 5 ahí y hace uno más de ida. Y cuando llega al tee del 10, todavía estaba en contención porque estaban todos parejos. Sí, estaba todo parejo. Hace un approach y putter increíble en el 7. Hace un approach y putter increíble en el 7 que ahí te das cuenta. Ahí me di cuenta yo que el tipo que le estoy llevando entiende la cancha. Porque ahora el green del 7 es nuevo. Pero en esa época era bien pronunciada el green del 7 es planito a la entrada y una loma muy grande atrás. Entonces él pica al lado del hoyo, la pelota y se vuelve a la entrada entre los dos bunkers y no tenía, tiro recto no tenía. Entonces agarró el 56, la hizo larga y volvió con la caída y la dejó así. Entonces cuando hizo ese 4, dije, el flaco conoce la cancha, sabe lo que estamos. Aparte la cancha cada vez se iba poniendo más seca, ¿no? Seca, sí. Estaba seca, los greens me acuerdo que estaban duros, los greens estaban muy duros. Los fairways nunca los hacen tan secos. No, bueno, pero los greens que se pongan duros es lo que lo cambia todo. Cambia todo, es otra cosa. Y como siempre dicen, el Masters arranca en los últimos 9 del día domingo. En el día domingo. Entonces, bogey el 10 Cabrera, hace bogey el 10, me parece ese día, ¿no? Ese día hace bogey el 10, se pone 2 más. Fue al banque ahí, 2 más. Y medio que... no es que tiene un cortocircuito mío, pero yo ahora, viste, con el tiempo te das cuenta que él tenía que decir algo, tenía que, viste, dice, si no me vas a decir nada, déjame que yo juego solo, pero ahora es el momento de acelerar, me dijo, ¿no? En el 10, después del bogey. Él te dice eso. Sí, viste, estaba medio caliente. Como que algo le tenías que decir. Claro, porque no sé qué, pero algo me tenés que decir. Sí, viste, él se dio cuenta que yo estaba cambiando, pero hoy obviamente a mí me parece que me quedaba grande ya la situación. Viste, trataba de ayudarlo, pero no es fácil esa situación. ¿Pero él quería que charles con él o que...? Y él me dijo... pues se los ve hablando mucho en sí, la transmisión. hablamos bastante. Pero creo yo que no lo estaba ayudando, o él no se sentía que yo lo apoyaba como él necesitaba, ¿viste? Entonces, bueno, ahí seguimos hablando un poquito más. El 11 hace un 4 espectacular, que tampoco mucha gente capaz que no se da cuenta, pero él pega mal la salida y le queda un hueco en el monte. Y tira un hierro 6 como de 200 yardas y pasa por el agua por medio metro. Pega un tirazo. Tirazo. Porque no tenía otro lugar. Era centro izquierdo del green y le sale un poquito más a la izquierda y la pelota iba al agua, pica en el borde del agua y se va 1 metro entre el green. Pero podría haber sido desastre también ahí. Tuvo 2 veces suerte ahí y cuando le quedó swing entre los árboles para el segundo tiro. Ahí no mete, pero se va. Ahí no mete, pero ahí casi mete Perry, que tiró un pater larguísimo y la pelota estuvo todo el tiempo adentro y en la última vuelta hizo 1 pulgada a la izquierda y 1 centímetro a la izquierda y zafó. Pero esos hoyos en Augusta 10, 11 y 12 saben que tienen que salir de ahí lo más vivos posible, vivos ¿no? posible, porque después te agarran los 2 par 5 que puedes atacar. Llegan al 12. Llega el 12. Contame cómo es esa caminata, por favor, que salís del 11, levantás la vista, ves esa tribuna. Contanos, por favor. La tribuna, ves la tribuna y ves que hay mucha gente. No, y ves ese hoyo, ¿no? Sí. Cuando vos estás ahí y estás jugando, a mí me pasa que no te preocupa tanto la gente. Aunque sabés que están todas las miradas cerca de vos, eso después te empezás a sentir que no te empieza a importar tanto la gente, sino lo único que te importa, no decir nada fuera de lugar y lo que digas que haga que tu jugador pueda sentirse más cómodo para pegar un tiro tan importante como hay. Así que bueno, yo decía así, nos están mirando todo el mundo, contá bien los pasos. ¿Viste? No es uno de los tiros más bravos de... Es un tiro muy bravo porque es finito. La profundidad del green es 12 pasos. En un lugar tiene 10, donde están los 2 bunkers. Hay 15 a la derecha y 7, 8 pasos a la izquierda. Es un tiro muy finito. Por suerte no había mucho viento, había un poquito de viento a favor. Y había 152 yardas. Y Cabrera como a lo Cabrera, decidido.
le dije la distancia, agarró el palo, no me dijo nada, está bien. Chao. 9. Sí, 9. Y la tiró, le dio un tirazo. ¿La abrió un poco más de lo que quería? No, tiraba la bandera. ¿Le tiró la bandera? Sí. Cabrera no. Con los hierros es como con el drive, no. O iba a ser 8 o iba a ser 2. Porque él, después de que pega, respira, hace un gesto de respirar, porque salió. Esa es donde se pone más larga el agua. El agua se pone un Yo poquito pensé más que había apuntado más a la izquierda, ¿no? Le tiró. No, tira la bandera. Él tiraba la bandera. Sí. Que él la conoce, se siente cómodo. Viste que hay lugares que vos te sentís más cómodo. Sí. Y él se sentía cómodo. Él siempre me dijo a mí, yo me siento cómodo, no me cambies porque yo me siento cómodo. Entonces, ahí es donde vos tampoco le podés decir tirar buena cuando vos sabés que claro. El tipo tiene tiene un cambio más para ir adelante. Y en ese hoyo, Perry, que no había metido en el 11, le mete una bomba. Le mete una bomba. Y ya ahí Perry, empieza a caminar mejor, hace verde ahí. Cabrera se pone a 3. Se pone a 3. Cabrera pega un buen tiro ahí, de salida, con la madera 3. En el 13. En el 13. Cabrera erra el pattern en el 12 y van al 13. Perry pega una bomba en el 13 también. Buena salida. Cabrera pega una buena madera 3, un poquito más corta. Los dos al green y Perry hace 3 pattern. Claro, que ese green, de vuelta, cosas que lo que se antes no se ve en la tele. Lo difícil que es el segundo tiro y lo que es el green, porque ellos quedan en la plataforma de arriba. Claro, ese tiro es muy complicado, no solamente por la distancia, sino por el lie de la pelota. O sea, vos quedás, la pelota te queda a 45 grados de altura. O sea, la pelota la tenés acá arriba. O sea, es gancho seguro. Claro, sale para izquierda. Sale para izquierda. Entonces Cabrera pega fierro 4 al green y Perry pega también algo al green. Y Perry hace 3 pates, porque el green es, como decías vos, es un plano a la izquierda, pero después hay una pendiente fuertísima y la bandera. Así que bueno, Cabrera, que conocía muy bien los greens, 2 pates. Y esa diferencia, Perry erra una cortita ahí. R la corta para par. No, para Verdi. Para Verdi, que la deja corta en la boca del hoyo. Sí. Pero igual ahí llevaba 2 golpes. 2 golpes. 2 golpes de ahí. Para el 14, el 15... Pero en el 14 pegan un tiro desde la derecha, eso te iba a preguntar. Sí. Que en la tele uno no se llega a dar cuenta lo difícil pasó que es. Por medio paso también. Porque él está por la derecha, tiene los árboles un poco adelante. Hay un árbol nuevo, el árbol nuevo que le habían puesto ese año, y él no tenía un tiro recto a la bandera. Claro, yo lo veo y digo, pegó un fade, digo, pasa inadvertido este tiro. Sí, y fue uno de los tiros que también le ayuda a ganar el torneo, porque si la pelota pica corta, se vuelve 50 yardas al fairway. Es un grinazo ese, ¿no? Es un grinazo, dificilísimo. El landing zona, la zona de donde tiene que pegar la pelota es 1 metro por 1 metro. Todo cae a la derecha, rapidísimo. Y la bandera la ponen lo más a la derecha posible ese día. Entonces, si vos pegas muy a la bandera, te vas largo y olvídate. Es muy difícil el approach. Si vas a la derecha, peor todavía. Entonces hay que pegar un tiro muy justo sobre la izquierda, cosa que agarre la caída. Y Cabrera la pegó medio paso después de lo que tenía que pegar. Y se le quedó, porque si pega un poquito antes, se vuelve y va 50 yardas a la entrada del green, claro, porque es enorme. Así que bueno, esas son unas cosas que también la gente, como decís vos, no se da cuenta, que son, los piques a favor del campeón. Bueno, hace para ahí. Para ahí, y le da una bomba en el 15, terrible. Contanos ese segundo tiro del 15, yo se lo pregunté a Paco también cuando estuvo, porque lo que se ve, lo que ven los jugadores cuando es muy impresionante. Parecía que se mueve el green ese, porque vos ves de arriba toda la bajada y el agua. Adelante y atrás. Claro. La atrás está un poco más lejos, pero se ve. La ves. Sí, se ve 2 aguas. Parecía que el green, como que tuviera un poquito de movimiento. Y la perspectiva tuya de arriba, el green es un green chico, por la derecha es un poco más grande, pero tendrá 30, como de largo a lo máximo. Y Cabrera tenía 207 yardas, creo, y tiró un fierro 6, impresionante, así con pull. Parecía que iba al lado del hoyo y picó recto y la dejó en la escarpadita de atrás. Y Perry tiró fierro 2. Y la dejó abajo. El green. Pero abajo, sí, en el lado más chiquito. Que él sí podría haber sido al agua, porque él la agarra. La picó con lo justo, le pasó con lo justo. Sí. Y ahí Cabrera hace un muy buen approach. Hace un flop que... Eso te iba a decir, ¿Pater era una opción? Pater, bueno, sí, no para
Cabrera en ese Por eso, momento. no, el tiro Sí. podía hacerse con Papá Messi, no hay contrapelo o algo, pero Sí, el sí, tiro no, podía no, no ser. hay Ahora, contrapelo. para Cabrera no había opción de No, patear. no. Esas son las cosas que yo creo que ahí lo pude ayudar, porque cuando él elegía un tiro, yo lo ayudaba a decirle, dale, me gusta ese tiro. Claro. ¿Entendés? Eso es lo que yo aprendí de Charlie o aprendí de él, que yo lo podía ayudar no solamente en qué palo jugar, sino cuando él decidía algo, de decirle, sí, eso me gusta, vamos por esa. Porque hace un toquecito, Un que muchos toquecito. jugadores agarran pater ahí. Sí, muchos pates porque estás en una situación, viste, Mucho comprometida. nervio y estás a nada, a 2 nada, metros del green. A 2 metros del green, bajada, increíble. Y él tiró un toquecito medio altito así, con efecto. Y bueno, hizo 4. Y Perry hace 4 también. Hace 4 y siguen a 2 golpes golpes y adelante iba Chad Campbell que venía errando patters, pero seguía ahí en zona. Ya la erró cerquita en el... Para Águila en el 15, Y la erró cerquita en el 16. para Verdi. Ustedes Para iban Verdi. viendo, pues iba lenta la cancha, Iba iban lenta viendo la todo lo que cancha, pasaba. sí. Pero veíamos que Campbell venía bien, porque veníamos que había hecho, no sé si 2 o 3 menos de ida y venía 2 o 3 menos de vuelta, así que venía muy cerquita. Y la conversación, cuando usted se lo ve que van charlando bastante con Sí. el Pato. ¿Eso es lo que está pasando en el torneo en esos segundos nuevos o se habla de otra cosa en algún momento? Él le gusta ver el tablero. Él le gustaba, ¿viste? Porque quería saber dónde estaba. Y aparte no podés no ver el tablero en Augusta porque hay mucho tablero. Pero cuando van conversando van a estar hablando de eso, no están Sí, hablando sí, del bife que sí, se comieron. No, ¿qué va a estar? Usted va tan solo. Vamos a ver qué... No, ¿Cómo Como para despejar? hacer No, así. pues sí, ¿cómo lo despejo? No, ahí estás toda la atención puesta en eso. ¿Qué despeje vas a ver? No, es imposible hablar de otra cosa. Claro. Y bueno, Llegamos al tiro 16. llegamos al tiro 16 y 176 yardas. Dice Cabrera, con el 9 no llego, el 8 es mucho. Pero, dice, lo tengo que atropellar a este porque ya no nos queda tiempo. Bueno, y tira con el, y si voy a tirar un toque con el 8 y le pegó un poquito de más, ¿viste? Pero fue un buen tiro, la pasó cerca del 8, pero se le fue 4 metros, 5 metros de atrás. Igual también habla de Cabrera, ¿no? Que en un momento de presión, que por ahí decís, dame el palo más corto que le tire una fuerte. Tiro, claro. Y él tira un Que tiro. tampoco es tan fácil pegar fuerte porque si la pegás corta y la pegás en la loma, agarra más fuerte Baspin y juega más el agua Ok. también. Ahí te das cuenta, esas son las cositas que capaz que la gente no se da cuenta, que es la capacidad que tiene Cabrera de ver tiros, ¿no? Y de creer en lo que él sabe hacer, ¿no? Yo le podría haber dicho tirar una fuerte que llegás, pero no lo convenzo porque él sabe lo que quiere hacer, ¿no? Y el tipo siempre, como te digo, al mango, vamos al mango, doblemos a 250 la curva, viste que no importa. Así que bueno, tiró y la pasó un poquito largo y la dejó como 4 o 5 metros atrás, ¿no? Y me dice, la historia de que era justo el hierro 8 para... Como Kenny pegaba más corto que Cabrera, Cabrera me dice en el tee, ¿sabes que le queda justo el 8? Es justo el 8 para el gordo. Y le digo, ¿cómo? Vas a ver que va a tirar con el 8 y la va a dejar cerca, me dice. La va a meter. La va a meter. Le digo, no sé. Ni la llames, no digas eso. La va a meter. Me dice, le queda justo. Bueno, yo ni lo quería ni mirar, ¿viste? Y tira un tirazo. Kenny Perry tira un tirazo. Sí, sí. 2 metros a la derecha con pool. Y sabiendo que la distancia era justo. Y la dejó a nada. La dejó... Sí, a 20 centímetros. A 20 centímetros. Y Cabrera me dijo, ¿viste que te dije que le iba a meter? Se ve en la transmisión, apenas le pega, Sí. apenas le pega a Perry, él se da vuelta y te dice algo, te está diciendo Sí, eso. me está diciendo que, ¿viste que te dije que le iba a meter? Digo, no le dejas ni en joda. Y bueno, así que... Pero Cabrera tenía un pattern muy picante. Muy picante. Muy picante, pero que era muy importante. Era muy importante. Entonces, ahí es gracioso lo que pasó ahí, porque yo voy a limpiar la pelota y le digo, ¿la viste? Correte, no me molesté. Y entonces le limpio la pelota y correte. Y me acerco de nuevo y le digo, ¿la viste? Sacá la bandera y callate, me dice. Entonces, yo me corro al búnker, ¿viste? Está el búnker de atrás. Entonces, yo con la bandera así, y me dice, no, correte más. Entonces, me corro y me siento casi a la altura de la del hoyo, y él estaba por ahí. Entonces, ¿viste? Son las cosas cuando... Fue raro, porque siempre lo cuento esto, que fue como una película, porque yo vi que él pegó, y le vi el tight a la pelota, ¿viste? Y la vi que salió muy arriba. Digo, esta va muy arriba. Pero con mucha fuerza. Venía, ¿viste? Con una buena velocidad. Pero era una película, porque yo me decía todo esto a mí mismo y veía, ¿viste? Que pasaba el Taitres acá y Perry ahí, la pelota Taitres por allá, ¿viste? Y
y le digo, va un poquito arriba, pero tiene fuerza y empieza a caer, ¿viste? Y es como que la pelota buscaba el hoyo, ¿viste? Hasta que se mete y decís... Aparte cae de golpe. Cae ahí, ¿no? de golpe al hoyo y decís, la metió, ¿y ahora? ¿Viste? Y cierra el puño. Cierra el puño y ahí dijo, Y bueno, fue el que primer me gane. puño que cerró. Sí, ahora que me gane, dijo. Y bueno, todavía ha quedado más. Bueno, sigamos, ¿viste? Y ahí se puso mucha confianza Cabrera. Y de nuevo, Kenny tiene suerte, porque Kenny pega un drive malísimo. Pero él te dice en el tee del 17, porque Sí, esto él lo contó, sí. que te dice, no puede ser que este guaso Meta no haga... todo. ¿Eh? Sí, no puede ser que no le haga un aparezca bogey, handicap. que sí. no haga un bogey, que no aparezca handicap. Dijo sí, que no aparezca. puede ser. Contanos cómo fue lo que Sí. te dice al tee del 17. No puede ser que no le aparezca el handicap, que no haga un bogey. Bueno, vamos. Y él mucha confianza. Pega el drive, Cabrera la explota medio, y Kenny pega un drive malo. Pero tiene tanta suerte que le rebota en árbol y le vuelve al medio del fairway. Sí. Un poquito más lejos de lo que él hubiese querido, pero al fairway. Donde que él, si él no toca nada, la pelota sigue normal, va al medio del monte, tiene que sacar la buena. Y bueno, de nuevo al fairway. Bueno, Cabrera adelante con el pitch, le pega un poquito fuerte, se va lejos. Y Kenny tiraba con el 6 o el 7, de muy lejos tiraba. Así que hace un buen tiro. Debido a las circunstancias, es un buen tiro, un poquito larga, pero un buen tiro, porque agarrás el fairway con el 7 o con el 6, duro, domingo casi la última pareja es... No, muy difícil. y larga que de última tenía mucho green para trabajar. Mucho tiempo para trabajar. Y ahí sí que le apareció el handicap porque le dio un filazo que no se lo esperaba a nadie. ¿Fue filazo? Y fue raro, fue un top, ¿viste? Le quiso cerrar la carita del 60 y le dio para adelante. Salió rapidísima, sin efecto. Salió así, viste, como un top. Sí, casi que tuvo que hacer 2 buenos pates para ese bogey. Sí, porque él estaría a 12 metros y se fue a 15 o 18 En su metros. vida, por lo menos. Sí, no gusta ni nada en su vida, ¿viste? Ahí todo rápido, donde lo miré, Claro. todo rápido. Es rápido, todo. Y el pato también estaba pasado. Apenas. Y él tenía tiró- el pater. Tenía el pater primero. Después dice, no, dame el 9. Y tiró con el 9 y la dejó así y disparamos. A ver cómo salió. Y bueno, hace Y se la bogey. terminó. Sí, se la terminó, hace bogey. ¿Y cómo es esa caminata? Porque ahí ya sale con otra, ya Sí, sale caminando no, con sale- otra... Sale, viste, a los Pato Cabrera salió diciendo, ahora sí, ahora que se agarren. Bueno, y pegó una buena madera. Pegó una buena madera 3 ahí. Sí. Y Kenny al bunker. Cuando fue al bunker dijo, cagó. Pero después en el playoff vuelve a tirar drive Kenny Perry, pero en la transmisión decían como que no sé si era el mejor palo para él. No, porque él pegaba todo draw. Y llegaba al bunker. Y llegaba al bunker siempre. Lo que pasa es que ese año él fue uno de los mejores driveadores del año. Como te digo, no erraba tiros, Kenny. Muy poco, muy poco erraba. No erraba tiro. Ese día en el Master, vos fíjate que hizo 2 o 3 menos sin errar muchos tiros. No jugó una mala vuelta. Y la deja en el bunker, que ahí también no se dimensiona lo difícil que es ese tiro. Sí, altísimo. Por lo menos no se ve adentro. Si vos no ves el green, ves toda la pared blanca del bunker, no ves el green. Y bueno, decidió mal ahí. Decidió tirársela a la bandera. Si él tira a la derecha, capaz que tiene mejor chance de hacer approach y putter. Pero bueno, también las circunstancias, ya venía de hacer bogey al 17. Y Sí, todos los fantasmas, los que no venían apareciendo, aparecieron todos. Aparecen. Así que pegó un tiro malo y erró un lugar muy malo. Cabrera tampoco pegó un buen tiro ahí. Cabrera le dio una limpia. Te iba a preguntar, No le dio un buen porque tiro. ustedes la dejan corta del En la green por la entradita, derecha, pero sí. ¿se equivocan de palo o...? No. Se apuró un poco, obviamente en las circunstancias, y se ve que él la quería dejar por la derecha y después dijo, le tiro la bandera, viste, ahí se quedó un poco. No se decidió bien qué tiro hacer. Estaba el palo bien, pero no se decidió y le erró bien. Igualmente, como te digo, no. Por el lado bueno. Por el lado bueno, tiró un aprochecito, la dejó 1 metro, que tampoco era tan fácil, pero bueno, le arrimó Que bien. es el que hablábamos antes. Es ese approachito que el hoyo no lo ves casi desde ahí. Claro, no lo ves, porque ves la subidita En la así. tele parece fácil. Nada, sí. Que no es nada fácil, ¿no? Que no es nada fácil. En el green del 18 sobre todo, cada lomita así son medio metro. Claro. Que acelera la pelota o la frena lo que sube, ¿no? Y Perry la dejó muerta. Barry la dejó muerta. Y duro pega un buen green. tiro. Pega un buen tiro y la dejó, ¿qué? 4 ¿4 o metros. 5 sí, metros? 4 o 5 metros, sí. Para Se dio ganar. Para ganar.
Pero la situación es difícil. El domingo en Augusta, el 18, ¿viste? Es muy difícil. El aire con una gilet lo cortás porque es muy difícil. Eso es lo que digo yo de Cabrera, que tiene, ¿viste? Una categoría diferente a las demás. Era muy difícil la situación, pero el tipo no arruga, el tipo se le mueve la pera, el tipo va. Y la de Perry, el pater pasó cerca, porque en la tele parece corta, la deja apenitas por la izquierda. Sí, no le pegó, buena línea, corta, no le pegó tan fuerte. Pero desde que salió parecía que no se metía, ¿o pensaron que se metía? No, venía baja. Ah, ya salió por abajo. Salió un poquito por abajo y no tan fuerte. Y llegando al hoyo ya se cayó. Y bueno, y le quedaba a Cabrera un pate que no era regalado. Más de un metro. Más de un metro en bajada. Y le quedaba cómodo ese pate igual el largo a Cabrera, ¿no? Ese largo le quedaba cómodo. No sé por qué dejó de jugar ese pate. Y la metió como un campeón por el medio. Ahí vuelve a cerrar el puño. Y ahí ya sabe que, bueno. Digo, porque cuando ves ese gesto en un jugador que no lo venía haciendo, porque no es que Cabrera cierra puño por todos lados. No, él no era muy expresivo. Le sale de adentro. Le sale de adentro. Y es lo que te digo yo. Con respecto al abierto Estados Unidos y a ese. Yo pienso que en Estados Unidos él no es que lo encuentra, pero se le dieron muchas cosas para que lo gane. En cambio, sí, ese torneo lo gana él, porque le hace un montón de birdies a Perry, le hace los birdies en el último minuto, le hace el birdie al 16, le hace approach y putt al 17, o sea, lo presionaba, no es que lo dejó jugar, ¿no? Y la situación de él, que mete el putt, hace 4-18 con un approach y putt que si estás jugando un martes con tus amigos lo haces 10 de 10, pero el domingo del Master es más complicado, ¿no? Y playoff de A3. Que hacía mucho no se jugaba, un playoff de A3, hacía no sé cuántos años. Chad Campbell, Kenny Perry. Sí, y cosas. Bueno, primero yo, Campbell un relojito al medio, Kenny otro relojito al medio, y Cabrera con la 3, que era un palo que le encantaba, una confianza terrible en la madre 3. No sé qué habrá pasado, un mal swing. A la derecha, al árbol de la magnolia, una magnolia enorme, terrible. Y bueno, me dijo, estamos muertos. Chao. Se ve que te dice, esa queda, muerto. Esa queda injugable. Injugable, muerto, no hay nada. Ahí no hay nada, qué boludo. Bueno, ¿viste? Bueno, llegamos a la pelota, los otros dos allá adelante. Él encerrado. Aparte, vos bajás del tee, del 18, empezás a subir y el primer árbol que vos ves es la magnolia ahí, todas las raíces, todo ahí. Dijimos, acá no la sacamos más con nada. Aparte es muy corta. Era corta, tenía 220 yardas la corta bandera. Y torcida. Sí, corta y torcida, nada por adelante, ni siquiera para el costado, porque el costado tenía la raíz. Y muy cerca del árbol encima, porque el árbol que le quedó delante estaba muy cerquita. Nada, no tenía nada. Sale al fairway, mira y dice, si saco al 10 me queda un tiro difícil, saco buena, no tengo ni siquiera, saco buena corta de ellos, ¿no? Y me vuelve para allá, me dice, dame el 4. No me dijo, tengo un agujero, dame el 4. Digo, bueno, toma el 4. Y me dice, mírala dónde sale. Yo me corrí, le digo, que Dios te ayude, y tiró un tirazo, le dio un impacto buenísimo, pasó el primer agujero y en el segundo toca y salta para la izquierda, que no la vimos nosotros. Claro. Me dice, ¿la viste? Sí, la mira perdido. No la vimos, pero la había pegado muy bien. Y sabés que le pegué perfecto como quería, por donde quería, y se me levantó un poquito más y me pegó en el segundo árbol que no lo tenía en cuenta. Y suerte que salió. Bueno, de nuevo, cuando el de arriba está de tu lado, está de tu lado. O sea que Cabrera hace el cuento que al año siguiente, no sé cuándo, va con Angelito, con su hijo, y le dice, pa, ¿me podés mostrar el hueco? Entonces dice que van a ver el hueco, y dice, bueno, estaba acá atrás de este árbol, y dice, el propio Cabrera cuenta, y no había ningún hueco. no hay hueco. Sí, él lo habrá visto en su película, lo habrá visto, no sé qué, pero no hay hueco. Hay un montón de árboles, millones de árboles, todo en su vida, porque pasa en su vida. O sea, las probabilidades de que salga de ahí eran pocas, muy pocas. Y que vaya al green, nada. Claro. Él solo lo vio. Pero bueno, como te digo, él gana el Master porque él lo gana el Master. Porque si él es otro, tira buena.
Si él es otro como un jugador como los de ahora que miran la estadística, dice, bueno, esto yo está jugando 4.96. Si yo tiro ahí a buena, todavía tengo chance de hacer 4. ¿No entendés? O sea, un tipo hoy capaz que tira buena. Y él, por eso es Cabrera, ¿no? Y bueno, se paran Campbell y Perry y no agarra el green ninguno. No agarran el green ninguno de los dos. Ahí ya te das cuenta que le empieza a temblar un poquito la pera. Y él se da cuenta también, Cabrera, ¿no? De eso. Dice. No sé si él se da cuenta de ellos, pero él se da cuenta que todavía no está muerto. Claro. ¿Viste? Él sabe que erraron el green. Bueno, yo todavía también estoy acá. Y tiró un buen tiro. No se le volvió tanto como quería, pero igual fue un muy buen tiro. Sí. Y bueno, pero vio que Chad, ¿viste? Saca una sacada de bunker malísima. Se va largo. Erra el putter. Y el otro se aprovechó putter casi del mismo lugar que estaba Cabrera en el 72. Claro. Que la deja dada. O sea, Cabrera tenía que meter para seguir vivo. Es un pater bravo ese porque... ¿Por qué? Sí. Contanos, porque lo vemos tirar muchas veces y es como que se quiere en una caída que no es. Claro, porque, bueno, Augusta está hecho como en una loma y el clubhouse es el punto más alto. Entonces todo corre desde el clubhouse hacia el arroyo, ¿no? Entonces parecía, a simple vista parece que va a caer mucho a la izquierda, pero es plano. Entonces vos ves que está todo el green así, entonces sí desborda derecho, pero en realidad es plano. Que ahí es la ventaja que tiene Cabrera de conocer el campo y no tener miedo a hacer lo que él conoce, ¿no? Porque cualquiera, vos lo vas a estirar como decís vos, y sí, todo el mundo apunta al borde derecho, y ese pater es recto. Y ahí es donde está la ventaja de Cabrera, que el convencimiento que tiene que él conoce el campo, muere en la suya, y aunque él hubiese errado el pater, él la tiró derecho porque él sabe que es derecho, y bueno, se la metió por el medio. Campbell afuera, Cabrera y Perry al hoyo 10. Bueno, también de nuevo otra madera 3 impresionante de Cabrera. Kenny con el dry. Cabrera dio una madera de 300 yardas porque Kenny había pegado con el dry y pegó primero Kenny que Cabrera. Entonces yo me arrimo a la bolsa de ellos dos, me arrimo al lado de la bolsa del caddy de Kenny, y el caddy le dice, bueno, Kenny, it's time to be aggressive, porque tenían un buen número, ellos tiraban con el fierro 7. Y le dijo así el caddy, y Kenny no tiró un tiro tan malo, lo que pasa es que él pegaba a draw. Y le empezó un poquito más a la izquierda, ¿no? No, la empezó bien, porque yo la vi salir de al lado de Kenny y la pelota iba a la bandera un poquito por la derecha. O sea, apenas alta. salió, era buena. Era buena. Era para preocuparse. Después, cuando empezó a remontar, ya viste que estaba arriba de la pelota. La pelota estaba arriba del hoyo. Y ya, imagínate la curva de él. Cuando empezó a caer, la bandera estaba a la izquierda. Así que estaba 11, 4 de la izquierda. Así que cuando empezó a caer, ya pegaba cerca del borde. Y se ve que pegó en el borde y salió disparada a la izquierda, abajo del árbol. ¿Viste? Que ahí no queda nada. Que no queda nada. Y Cabrera, de nuevo, la suerte del campeón. Estaba el divo del hoyo 10 de nosotros. Estábamos muy cerca a 2 metros del hoyo del divo que habíamos hecho nosotros cuando jugamos el 10. Entonces teníamos 178, ya sabíamos el palo, sabíamos todo. Mismo palo, obviamente Vierro 8, y bueno, Cabrera pega el tiro que todos vimos, que tirazo. ¿Que salió un poquito más a la izquierda de lo que querían? Sí, el plan era la misma, pero 5 metros más a la derecha. Pero bueno, vos viste, ¿no? El swing de Cabrera como aguantando un poquito, no yendo para la izquierda, pero bueno, resultó. La verdad que, como te decía hoy temprano, ¿no? Cada vez que me acuerdo ese momento, me acuerdo la bajada del 10, que no... El ir caminando hacia el green te hace una cosa, ¿viste? En la panza. Porque en ese momento con Perry allá a la izquierda y ustedes 7, 8 metros cortos, decís, esto va a pasar. Sí, esto va a pasar. Ya esto está. Va a pasar. O sea, no te querés adelantar a lo que va a pasar. Pero empiezan esos pensamientos. Porque no sabes ni el lie de Perry. Sí. Ni que se te sale que te pega un tirazo y te la deja dada. Y vos pensaste que ganaste y te hace 4 también. ¿Sabés dónde yo empecé a pensar eso? Cuando lo vi que Perry tiró un tiro y se pasó más de lo que Cabrera estaba del hoyo. Claro. Ahí ya dije, bueno, ¿qué pasó acá? ¿No? Kenny está con 3 ahí y nosotros estamos con 2 acá. Y esto, si no la metes, se termina acá, ¿no? Y bueno, ahí empezás a pensar. Tira Perry
Me da vértigo escucharlo ahora y no lo puedo creer. Yo a veces estoy solo, viste, en la cama así y pienso que Perry la roda ahí y te da una alegría. No sabés. ¿Lo ves el torneo cada tanto? ¿Lo volvés a ver? No lo veo, me lo acuerdo. Hay muchas veces en el día que alguien, viste que, por ejemplo, los golfistas somos muy del máster. Y alguien dice el máster y yo me acuerdo bajando la bajada del 10, yendo al green del 10. No sé, se ve algo que me quedó. Sí. Y bajando y ya era oscurito también, ¿eh? Y yendo a la bajada del 10, yendo a pegar el primer pate del 10. No sé, siempre me quedó esa imagen de ir caminando medio rapidito a marcar. Y ese pater fue un poquito más firme de lo que hubiera querido. Más firme, pero después el otro estaba... Eso, porque 2 pater para ganar, los presión juega... A ver, ¿qué año fue? 2004, no me acuerdo cuándo fue, el de Artis Gusen, que tenía que hacer 2 pates para ganar, la pasó un metro, el error, claro. ¿A dónde se juega este año? Shinnecock. Que después termina ganando en playoff contra Mark Brooks. Pero digo... Pero pasan esas cosas, ¿no? Porque los nervios... Sí, en el máster hay gente que erró. Hay otro que erró en el 18. Scott Hodge, que era un pateador buenísimo, la erró de 1 metro para ganar. Pero se la pasó un poquito de más y no se tomó ni un minuto. La marcó, la limpió y le dio de nuevo, ¿no? ¿Vos se la llegaste a limpiar o la limpió él? No, la limpió él. Yo ni me acerqué. No querés ni mirar en ese momento, ¿no? ¿Cómo? No sé cómo ni preguntar a ver qué. Porque todo pasa rápido. Es un sueño, es un sueño, es una locura. La cabeza no te empieza tanta vuelta, tantas cosas. ¿Qué es lo primero que se te... Si decís apenas metió el pater y se terminó, como lo primero que pensaste? ¿Te acordás? Me acordé de mi casa, me acordé de mi señora, de que te estaban diciendo ya en casa. Lo primero. Qué lindo. No, buenísimo. No. Nosotros hablamos... En mi casa, mi señora, viste, juega al golf. Toda la vida juega al golf. Mi hija está jugando. Yo con mi laburo. O sea, vivimos el golf. Aprendemos el Golf Channel a las 7 de la mañana antes del colegio. ¿Viste? O esta semana la tele está prendida. Sí, solo todas las teles. Todas las teles están prendidas en mi casa en el mismo canal. Y un día cualquiera está prendida la tele en Golf Channel. O sea, imagínate. Así que lo primero que se me ocurrió, ¿viste? Es cuando escuchás que la metió, porque escuchás ese ruido. ¿No? Qué locura. Por eso lo que te decía de hoy, que lo que hizo Messi es inmenso. Hizo feliz a toda Argentina. Pero lo que hizo el flaco, guarda, ¿no? El US Open y el Master. Sí, a veces no se termina de dimensionar. No se dimensiona lo que hizo. En Estados Unidos, el Master, ganándolo a un tipo que en los papeles tenía que haber ganado Kenny Perry. ¿Y cómo fue ese abrazo apenas ganaron? ¿Qué se dijeron? Él siempre, ¿viste? Te salvé, no sé, te salvaste, una cosa así me dijo. Pero estaba contento. Los dos, ¿no? Imagínate, estaba contento, estaba todo en su lugar, estaba pleno. Él fue muy bueno, fue muy generoso. ¿Y él cayó? ¿En qué momento? Porque me imagino que tardás en caer. ¿En qué momento caes que acabas de ganar el Master Augusta? Porque después se lo llevan para darle el saco, para darle la copa. No caes más. Hasta que lo ves después, vos imagino que lo dejaste de ver un rato hasta que después... No, lo vi mucho porque pasó algo también buenísimo. Charlie Epps era el que hacía toda la jugada, ¿no? Entonces, termina el Master, si lo lleva a Kevin Butler, todas esas cosas, que toda la ceremonia y todo. Cuando termina, hacen la fiesta de los socios. Entonces, viene el chairman y dice, bueno, Cabrera tiene su mesa reservada para su familia, para ir a festejar con los socios. Charlie le dice, ¿qué familia? Está el Caddy, él y yo, y Manuel Tagle. Y le dice, ¿nadie más? No, nadie más. Bueno, si quieren, vengan. Y dice, y está Rubén también. Bueno, que venga. Y fue la primera vez que el Caddy fue a compartir con los socios. Yo fui con el mameluco a la cena. A la cena del campeón. Extraordinario. Extraordinario. Y los tipos me abrazaban, sacaban fotos, porque más allá de que sean... Hay un prejuicio con los miembros de Augusta, pero no es así. O no con los que conozco. Y los tipos con uno más, celebrando de la alegría de lo que pasó. Y después llegaron a la casa. A la casa a 11 de la noche.
hizo Con el un saco, asado. porque el Con saco se lo llevan. Con el saco. No, una locura, locura. Si vos haces una película, no te sale tan bien como la vida real, lo que fue. Yo te digo, de verdad, no hay día que en algún momento del día me acuerde de algo que pasó ahí o de alguna cosita que pasó. Y si tenés que resumirlo en alguna escena que hayas vivido, ¿es esa del 10? ¿Es la del 16? ¿Es otra? Si hay... Si... La del 16 muestra cómo es Cabrera, ¿no? Déjame, no me molestes, déjame que estoy enfocado, ¿no? Porque yo me acerqué para ayudarlo, correte, me dijo. Pero el correte no te lo dice de mala onda, te lo dice porque de la amistad, déjame, correte. No, correte más, boludo, me dice. O sea, tenía tiempo para hinchar conmigo, ¿no? Así que es una cosa que es una sensación rarísima. Qué lindo, Rubén. ¿Hasta cuándo laburaste con Cabrera? Laburé hasta el 2010 con Cabrera. ¿Y después por qué dejan de...? No, porque después dejamos de trabajar porque empezó... Bueno, Angelito era más grande, se empezó a involucrar más con él, a viajar más con él. Y en un momento me dijeron, vamos a hacer part-time. Algunos torneos vos y algunos torneos Angelito. Y ahí yo, viste, me pareció que estaba bueno que ellos disfruten viste, esa parte de ellos, qué sé yo. Y ya ahí me conocía bastante gente. Y ahí me contacté con Álvaro Quirós. ¿El español? El español. En ese momento estaba surgiendo, empezaba a jugar él en el tour. Y bueno, y me fui con él un año, que por suerte justo él empezaba a surgir. Y sí, además, perdóname, para los jugadores tener a un caddy en la bolsa, sí, ganador de Major... Ya te daba otra chapita, sí. Así que bueno, por suerte eso me jugó a mi favor. Sabía que venía de estar con Cabrera, que era una persona que era exigente, que viste encuadrado, que siempre estaba ahí. Así que sí, por suerte Cabrera me dio esa oportunidad, viste, de trabajar con él y después de llevar eso a otros jugadores. Y ahí seguiste con Quirós, seguiste entre Europa y Estados Unidos. Entre Europa y Estados Unidos, Quirós empezaba a jugar un poquito Estados Unidos porque había subido en el ranking, y más Europa. Y trabajé un año con Quirós y después volví con Cabrera un tiempito en la época de Greenbrier, cuando ganó Greenbrier. 2013. 2014. 14. Ahí volví con Quirós, con Cabrera 2014, y ahí estaba haciendo Cabrera y las Ladies con Nyan Choi. Y había ido con Cabrera, por ejemplo, 3 meses, porque Angelito no sé, tenía un trámite, unas cosas que hacer, o el tema de la visa. Entonces trabajé yo, ganó Greenbrier. Y entonces hacía algunos torneos yo, otros Angelitos, y yo iba al Ladies. ¿Y qué diferencias hay del Ladies con el PGA Tour? Bueno, la mayor diferencia hay en la distancia que juegan las chicas, en lo que pegan las chicas y cómo reacciona la pelota con una mujer que con un hombre, ¿no? Esa es la mayor diferencia. Lo que las mujeres tiran, viste, con el drive o pegan con el drive y pueden llegar a hacer con la pelota a lo que pasa con los hombres. Esa es la mayor diferencia. Con respecto a la relación caddy-jugadora o caddy-jugador, en el Ladies tomas más decisiones. Dejan que tomes más decisiones. Sobre todo si saben que vos, viste, sos un caddy que tuviste un poquito de experiencia, sos un caddy que ya conoces la cancha, hacen que el caddy juegue más, toma muchas más decisiones. En el Tour, jugadores como Cabrera toman la decisión ellos y solamente te piden la opinión si están un poquito, viste, claro, fuera de situación, no ven el tiro, sí te piden ayuda, pero más la ayuda te la piden más las mujeres en ese caso. Después, bueno, obviamente las distancias y el spin y la altura que pegan las mujeres no es la que pegan los hombres. Entonces el golf management donde vos tirás y la planificación del campo es muy diferente al de los hombres. Juega mucho más a la IAP, hasta en los par 4, donde la van a dejar cerca, la distancia. Las mujeres son muy buenas, extremadamente buenas, que es una cosa que yo aprendí desde 100 yardas. Las 100 yardas de las mujeres es de 80 yardas, ¿no? O de 80 yardas.
espectacularmente buenas, muy buenas. La gente no se da cuenta lo buenas que son de 80 yardas en el Ladies Tour, es increíble. Yo creo que vos pones al mejor de 80 yardas del hombre con la mejor de 80 yardas o con el average 80 yardas de las mujeres y le da pelea. Mira. No, obviamente no le da pelea con el drive o con un fierro 5, Claro, pero, sí. pero de 80 yardas una mujer en el Ladies Tour le da pelea sin ninguna duda a cualquiera del PGA Tour. Rubén, y hoy estás con Johnny Vegas. Con Johnny Vegas. Ya hace 11 años, sí. Ya hace un buen tiempo. Ya somos de la familia. Por suerte pude encontrarme en el camino esto, ¿no? De los caddy golfistas. ¿Cómo llegas a Jonathan? Bueno, yo estaba trabajando en el Ladies Tour y algunos torneos en el Conferry. Entonces volvía, hacía algunos Ladies Tour, hacía algunos Conferry, y él había perdido la tarjeta por una lesión que tuvo en el hombro. ¿Ya había ganado su primer torneo? Su primer torneo había ganado. Él ganó el primer torneo que jugó como profesional en Estados Unidos. Él sale de la universidad y gana el primer torneo como a Gary Goodland en la quinta. El primer torneo del año que él juega lo ganó. Una cosa increíble. Así que gana su primer torneo y después tuvo una lesión y estuvo afuera por mucho tiempo. Eso habrá sido en el 2011 que él gana su primer torneo, o 2012, y se queda afuera de 2 o 3 años, vuelve, retoma y pierde la tarjeta. Y yo estaba entre el PGA Tour, algunos torneos del Ladies Tour, algunos con Cabrera, entonces estaba, variando. Entonces me dice lo que estaba haciendo, con quién estaba trabajando, y le conté como media situación, y me dijo, mira, todavía no sé qué va a pasar conmigo el año que viene, porque no tengo una tarjeta completa, pero tengo 2 invitaciones, a Napa y Las Vegas. Así que si querés venir, te aviso. Le digo, bueno, avísame y vemos. Y entonces, era octubre del 2015, yo estaba haciendo la decada de mi señora en el Interclub de Damas, y vi que me sonaba el teléfono, pero digo, un teléfono que no conozco. Después atendemos. Así que nos fuimos al hotel esa noche ahí, y era, atendeme, soy Johnny Vega, te quería preguntar si podés estar mañana en Napa. Y le digo, ¿cómo? Ya estoy saliendo. Así que salí, por suerte, una de las mejores decisiones que tomé en mi vida, ¿no? Porque no solamente porque era trabajo en el PGA Tour, sino porque me encontré con una persona que súper profesional, a pesar de que tenemos una excelente relación empleado, jefe, lo que sea, somos de la familia. Por suerte ellos son una familia súper bien constituida, súper abierta. Soy uno más de la familia, más sentir como eso. Formo parte de un equipo buenísimo, de gente hiper profesional. Una de las cosas que él hace muy bien es de juntarse con gente de primer nivel para todo. Su coach es Ricky Smith, es uno de los mejores de ahora en el mundo. Trabajó con Mickelson, con Nicklaus, con muchísima gente. Tiene un entrenador también que es uno del mismo entrenador que entrenaba a Dustin Johnson para físicamente. Un psicólogo que trabaja con Justin Rose, que fue un inventor, un sensor que puede leer unos pensamientos, cierta cantidad de pensamientos, la intensidad. Así que un tipo hiper avanzado en el pensamiento, así que él está también en el equipo. Así que Johnny Vegas tiene esa capacidad de poder encontrar y sumar gente y armar equipos muy, muy profesionales. Así que la verdad que es un placer trabajar con ellos. Él que me haya, ¿Y estuviste con él cuando ganaron Canadá, back to back? 2 veces. 2 veces Canadá, ganó. Que él cuando vuelve a ganar, porque pasó en el medio todo esto que dijiste, él tuvo lesionado, se alejó, perdió el estatus. Y vuelve ese año, el 2015, vuelve con una invitación solamente de Napa y de Las Vegas. Sale top 10 en Napa, juega Las Vegas, top 10 en Las Vegas, y ahí empieza a sumar puntitos, y puntitos, y él hizo un récord, que fue el primer jugador sin estatus de llegar al Tour Championship, a los 30 en East Lake ese año. Increíble, la verdad que por suerte, siempre digo que el de arriba, me tiene siempre algo bueno preparado, ¿no? ¿Cómo te imaginas el futuro?
Me imagino siguiendo siempre, mira, me emociona saber, viste, hablar de Vegas porque es como de familia. Me imagino siempre con el golf, ¿no? No me veo afuera del golf. Más ahora con Cata, mi nena, que también me emociona hablar de ella. Lo que está haciendo sus primeros pasos. Qué lindo. Y qué lindo todo lo que tenés en torno al golf. Y todo lo que te da, te ha dado y te seguirá dando. Sí, bueno, la verdad que sí. Y si te está escuchando alguien, algún joven que se quiere dedicar a algo relacionado al golf y que le gusta y que a veces no sabe cómo, ¿viste? Cómo encararlo, cómo hacerlo, ¿viste? Que debe haber muchos. Es mucho, sí. Bueno, mira, yo digo como en el golf, ¿no? En todo lo que hagas en la vida. Y viste que ahora está esa época, esa moda de los gurús que dicen disfrutar el proceso y todo eso. Eso siempre disfrutar el proceso, pero cuando tenés que pagar alquiler, viste, a veces es difícil disfrutar el proceso. Pero la verdad que sí, hay que disfrutar el proceso. Hay que hacerlo con amor. Si le pones el corazón y tenés un sueño, tenés que seguir con eso. Rubén, hermosa la charla. Gracias por todo lo que nos contaste, por este recorrido, por hacernos vivir ese Augusta increíble y por durante un rato hacernos sentir a todos que estábamos un poquito ahí adentro. La verdad, gracias a ustedes, gracias por hacerme acordar también este momento. Te digo, como siempre, esta semana es una semana muy emocionante, muy motivadora para mí, viste, que mueve cosas y bueno, me alegra que voy a haberlo compartido con ustedes. Gracias, Rubén. Hagamos otra charla en algún momento. Es un lujo hablar con vos. Y bueno, nos vemos la próxima. Gracias por estar y nos vemos en un próximo Cuarto Verde. Chau.